Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Lo acabamos de escuchar. Ferrovial hacía donaciones a Convergencia a cambio de obra pública. Es el testimonio del expresidente del Palau de la Música, antiguo príncipe, podríamos decir, de la sociedad civil catalana. Félix Millet llegó a ser vicepresidente y consejero de aseguradoras, de entidades financieras y de sociedades empresariales propias. Hoy ha cantado de plano y ha dejado a Convergencia a los pies de los caballos. Supuestamente, siempre, claro, porque es su testimonio y el juez tendrá que, digamos, validarlo. La trama funcionaba supuestamente de la siguiente manera. En primer lugar, se lucraban el Palau de la Música de las donaciones, subvenciones y aportaciones que hacían entidades públicas como la Generalitat, el Estado, a través del Ministerio de la Cultura, y el Ayuntamiento de Barcelona. Pero lo más relevante era lo relacionado con el 5% de las mordidas. Obligaban a las empresas a patrocinar determinados eventos culturales, las compañías hacían la donación y ahí se perdía el rastro del dinero. Y ustedes se dirán, ¿y a dónde iba a parar todo ese dinero, esos millones que daban esas empresas a cambio de patrocinios culturales? Pues como el propio Millet ha confirmado hoy, parte de ese dinero iba a Convergencia Democrática de Cataluña. No solo ha sido él, la exdirectora financiera del Palau de la Música, Gemma Montull, ha ratificado la declaración de Millet diciendo que el dinero de Ferrovial iba a parar a Convergencia. Sé que es Ferrovial la empresa que utiliza el Palau para pasar este dinero a Convergencia, en este caso a la Convergencia. Y no solo eso, aún hay más. Millet ha declarado que había donaciones en efectivo al tesorero de Convergencia, ya que este partido sabía que era Ferrovial la que daba ese dinero a cambio de que le asignaran desde la Generalitat y otros ayuntamientos obra pública. ¿Cuál ha sido la reacción o respuesta del nacionalismo? Enseguida lo escucharemos. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. En El Gato al Agua vamos a hablar de esta cuestión desde todos los puntos de vista, no solo desde el de algunos. Nos vamos a preguntar cuáles son las desigualdades que existen a día de hoy en España entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de la brecha salarial que existe y de las medidas que deberían impulsarse para mejorar la conciliación entre trabajo y familia, un déficit que arrastra a miles de familias de nuestro país y hace muy difícil, por ejemplo, eso de tener hijos, del relevo generacional, los problemas demográficos que tenemos. ¿Quién puede tener hijos a día de hoy con lo difícil que es conciliar y sobre todo las madres? Esto es lo que podríamos llamar feminismo, al que nadie, en su sano juicio, se puede oponer, que es defender, según dice la RAE, que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Punto. Y amén, me atrevería a decir. Pero lamentablemente en España y en gran parte del mundo se ha dado un paso más allá. Se ha intentado buscar esta igualdad imponiéndola en las leyes, culpando al hombre de todos los males que sufre la mujer. Se habla de malos y de buenas. Se acusa al patriarcado, al heteropatriarcado incluso, del hecho de que la mujer no pueda realizarse profesionalmente. Es decir, se pretende acusar al hombre de someter a la mujer, haciéndolo vivir poco menos que en cárceles. Es tal el radicalismo de ese feminismo exacerbado que intentan incluso cambiar el lenguaje. En todos y todas, el compañeras y compañeros e incluso, ya lo verán, miembros y miembras. Además, esta corriente quiere penar o multar los piropos. Los piropos. Ojo, no le vaya a decir usted algún piropo a una mujer, no se vaya a sentir agredida o acosada y le denuncie. Lo debatiremos esta noche porque lo que estoy diciendo no es ninguna salvajada, está ocurriendo y se defiende desde la mayoría de partidos políticos y medios de comunicación. Y esta noche además va a estar con nosotros uno de los mayores conocedores de lo que está ocurriendo en Oriente Medio en el mundo. Se llama Gabriel Bentasgal, viene de Israel y vamos a abordar con él las causas del origen del terrorismo islamista, por qué desea aniquilar a quien no piense como ellos, etcétera, etcétera. Interesante.
la entrevista que les recomiendo que no se pierdan. Así que les presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Iván Vélez. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y estar esta noche en el Catalagua. También está con nosotros Martu Garrote, a quien ya saludamos. Martu, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? De momento nada, no has liado nada en Twitter, ¿no? Todo tranquilo. Hace mucho tiempo que no lío nada. Otra cosa es donde se quieran meter en los pantanos que se quieren meter otros, pero yo estoy súper relajada. Por cierto, qué pena que no viniste el otro día porque comentamos en El Gato las encuestas internas que no sé quién había hecho, que number one en esas primarias a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, ¿eh? Ya, lo que pasa es que hay unas primarias sobre un censo que está cerrado y especialmente protegido por la Ley de Protección de Datos, pues son unas primarias truchas, hechas con poco rigor. El censo solo lo tiene Ferraz. Yo te garantizo que entre mi familia, mis amigos y tal y cual juntamos 50 o 60 militantes y a ninguno nos han llamado, porque no es verdad que estén llamando a nadie. De todos modos, la misma encuesta sobre todo una, la que más me gustó, la del Mundo, ¿no? Ese en 2014 dijo que Eduardo Madina tenía el 36% del apoyo de la militancia y ganaría las primarias. No tengo más preguntas, señoría. No, yo no tengo tampoco más preguntas. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Un placer, querido Gonzalo. Buenas noches a ti, a la mesa y a los televidentes. Entiendo que estará usted especialmente contento porque un equipo español está a punto de conseguir la remontada. Pues no, entiendo usted mal. Entiendo usted mal. Deseo fervorosamente, como madridista medular, que el Barça sea eliminado por dos razones. Primero, porque el Barça me cae como una patada en el hígado, como al 90% de los españoles, y segundo, porque el Paris Saint-Germain nos haría un favor inmenso quitándonos a ese formidable enemigo, porque es un formidable enemigo futbolístico el Barça, de cara a jugar la final de la Champions este año. Hay miedito, hay miedito. Hombre, yo no dejo de reconocer que el Barça es una potencia futbolística, que es un equipazo inconmensurable. Eso es verdad, ¿no? Y está haciendo un partidazo. Como madridista deseo, por esas dos razones que he apuntado, que el Paris Saint-Germain nos lo quite en medio. Bueno, qué pena que entre españoles no nos apoyemos en competiciones europeas. Pero bueno, lo mismo que el Barça desea que al Madrid lo eliminase. Muy feo, ¿verdad? Ese es un sentimiento muy feo también. Eso no sé quién. Ya me enseñará usted algún culé que desee los males del Madrid en Europa. Pero bueno, ¿le señalo alguno de la mesa? No hace falta. ¿Le señalo alguno de la mesa? Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Muy buenas noches. La ve usted muy risueña esta noche. Sí. ¿Qué hace usted trabajando? Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y entiendo yo que han pedido... De la mujer, sin apellidos. De la mujer, es verdad, de la mujer. Sí, no sé qué hace usted trabajando. Pues hombre, como los japoneses, ¿no? La huelga la japonesa esta, yo el paro no lo he hecho, así soy yo de rebelde. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Bueno, otra que también está trabajando esta noche es Cristina Ramos, a quien ya saludamos desde la redacción del Catalagua. Cristina, muy buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar nuestra audiencia a través de los WhatsApps y de las redes sociales. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches a todos nuestros espectadores. Ya saben que como cada noche pueden seguir el programa en directo y comentarlo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Solo tienen que agregar en sus agendas de teléfono nuestro número. Es el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Y además muchos de esos comentarios que nos lleguen esta noche los leeremos aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También pueden comentar el programa a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo o escribir sus comentarios con el hashtag #elgatoalagua. También pueden seguir el programa a través de nuestro canal de YouTube Intereconomía TV, desde donde, por cierto, ayer estrenamos que también pueden seguirlo en directo. Así que no lo duden, anímense y participen. Pues muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que nos van a hacer llegar, ya sea que nos vean en cualquier plataforma de pago, a través de YouTube, en la televisión en abierta, como quieren. Gracias por vernos y seguirnos. Pequeña pausa de publicidad, enseguida viene Gonzalo Cortizo, que viene de la... Ya le vemos que va a entrar ahora a plató. Publicidad y regresamos. Volvemos en un minuto. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos? Viaje hacia Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una semana para vos. Ven a la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Vente a la Semana del Caribe, chico. Tendrás hasta un 45% de descuento. Y hasta 300 euros de ahorro. Pago en 3 meses y el mejor precio garantizado.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. En Viajes El Corte Inglés. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Aquí seguimos en el Gatalagua, saludamos ya a Gonzalo Cortizo. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, creo que en Madrid inundado, ¿no? O mucha gente en la manifestación. Muchísima gente en la manifestación, completamente por encima de las expectativas incluso de quienes la han convocado. Y a mí me ha atrapado, siento el retraso, porque me costó mucho salir del centro de Madrid para llegar hasta aquí. No te preocupes, Gonzalo, no pasa nada. Bueno, venga, iniciamos ya el debate. Si les parece, nos vamos a Cataluña. Es una de las noticias del día. Es la confesión que ha hecho hoy el expresidente del Palau de la Música en Cataluña. Era una de las grandes fortunas, una de las personas más influyentes dentro de la burguesía catalana, Félix Millet, que ahí le ve declarando. Fue vicepresidente y consejero de muchas aseguradoras, de entidades financieras y de sociedades empresariales que él tenía propias. Y además, hoy, lo más llamativo de su declaración ha sido, en primer lugar, que ha aceptado contestar las preguntas del Ministerio Público y también de sus abogados, y ha admitido que desvió fondos, ahí ven los documentos, de la entidad cultural para obras en su casa, para viajes, y que se autoadjudicó retribuciones millonarias. Pero lo más importante, el gran escándalo público, no es solo este, sino que ha inculpado a Convergencia Democrática y ha declarado que Ferrovial hizo donaciones al Palau que iban destinadas a Convergencia Democrática a cambio de obra pública. Le escuchamos. Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Fue un error. Y por esto puse todo mi patrimonio a disposición del juzgado para que se viera esto. Yo me equivoqué. Se beneficiaron de fondos del consorcio, de la fundación, de la asociación para efectuar obras en sus domicilios particulares. Sí. Las bodas de sus hijas. ¿Se pagaron los gastos con fondos del Palau en los términos? Las órdenes mías fueron que fueran todo fondos de la fundación. ¿Había entregas en efectivo a Convergencia, al tesorero del partido concretamente? Sí. A Convergencia, y ha citado a dos nombres y apellidos del extesorero, uno que había fallecido y otro que era el que hasta hace poco también era tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña. En la misma línea se ha mostrado Gemma Montull, que fue la directora financiera durante muchos años, ha reconocido esas donaciones de Ferrovial a Convergencia a través del Palau. Eso sí, dice que no sabe a cambio de qué eran. Lo vemos. En un momento dado sé que ese dinero va a pagar, o sea, que la fundación entregaba este dinero a un partido político, sí. Sé que es Ferrovial la empresa que utiliza el Palau para pasar este dinero a Convergencia. Mi padre en algún momento, necesitas hacer algo, quiero cambiar, hacer esto, no te preocupes, ya te traigo a alguien, tú no te preocupes. Jamás hablé con los industriales al respecto de cómo pagar este dinero. Bueno, es mi padre, claro, perdón. Recordemos que, bueno, según algunas fuentes que llegan desde Cataluña, Gemma Montull habría pactado con la Fiscalía declarar y, en fin, delatar a Convergencia y explicar que sí, que cobraba esas comisiones del 3,5% o 2,5%, mejor dicho, por parte de entidades de obra pública, como es Ferrovial, a cambio de que le reduzcan la petición de cárcel de 26 años a 3. Las reacciones en la sociedad catalana, ya por último, antes de abrir el debate, han sido de condena absoluta y, desde luego, piden explicaciones tanto a los expresidentes de Convergencia como a los actuales dirigentes. Creo que lo que no sería de recibo de ninguna de las maneras es que los dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña, sean o no actuales dirigentes del PDeCAT, continúen sin asumir sus responsabilidades en lo que ya es evidente ha sido un caso de corrupción generalizada. No afronta los problemas de los catalanes y, sobre todo, no lucha contra la corrupción, porque, por cierto, hoy es el juicio del cas Palau y hoy no le hemos visto a usted en los tribunales. A lo mejor no le cogía de paso, pero qué diferencia de imagen. Fíjese,
Cuando los que van a declarar a los juzgados son los Bárcenas de Convergencia, a ustedes no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta. ¿Hoy no toca, señor Puigdemont, acompañar a los miembros de la cúpula de su partido? Bueno, señores, Martu, ¿qué os parece lo que ha ocurrido? Y porque desde luego es un toque francamente importante en la línea de flotación de Convergencia que se está intentando regenerar, pero lo de hoy es fuerte. Hombre, a mí me hace mucha gracia que uno de los argumentos más esgrimidos por estos del procés es que se quieren emancipar de la España, de la Gürtel, de la Púnica y tal y cual, ¿no? Y te quieres emancipar teniendo la Cataluña de Convergencia, del Palau de Millén, del 3 o el 5%, dependiendo de a quién le toque, ¿no? De los Puyol y tal. Entonces, en fin, es derecha a uno y otro lado del Ebro, llevándoselo muerto a uno y otro lado del Ebro, ¿no? Entonces, escucha, sé independiente si crees que la independencia te va a beneficiar por X cosas o porque crees que tienes un sentimiento o una historia o algo, no sé, si eres capaz de objetivar unas razones, pero desde luego no me cuentes la milonga de que el día que te independices de España pues todo va a ser limpieza y pulcritud, porque los de Junts pel Sí, la mitad del Junts pel Sí son estos. O sea, es que no han cambiado ninguno, es que son la mitad, ¿no? Y la otra mitad miran para otro lado. Porque, vale, a lo mejor Esquerra Republicana de Cataluña no está metida en el trinque, pero tiene no lo sé, pero te parece que no está, de momento de los informes policiales y de las declaraciones de Millet y tal, no está metida en el trinque ya, pero sabes que tienes X socios metidos en el trinque y no te importa. Porque como te van bien para tus fines, ¿no? Entonces a mí me producen el mismo repelús los que han metido la mano en la caja y los que van del bracete, los que han metido la mano en la caja porque ya les va bien para sus objetivos políticos, ideológicos, como quiera llamarlo, ¿no? La verdad es que es un día triste porque Cataluña es una tierra rica de gente que trabaja mucho, que ha levantado una región a base de mucho esfuerzo, de innovar, de arriesgar, ¿no? De montar negocios, de tener una burguesía y una clase media cuando no la tenía el resto de España, porque ponían los capitales de todas las familias a trabajar, ¿no? Independientemente de que el territorio les favorezca y que las políticas centrales les hayan favorecido, lo cierto y verdad es que ha habido una serie de familias que en vez de vivir de la tierra y acomodarse y sentarse y tener hectáreas de trabajadores pobres, han decidido poner fábricas y hacer rendir su dinero, ¿no? Y eso hay que reconocérselo. Y es una triste pena que esa tierra que es rica y que ha trabajado mucho por salir adelante y que ha ayudado a que el resto de España salga adelante, ahora esté en manos de esta banda de golfos. Bueno, yo creo que ese comentario que yo comparto, por supuesto, en cuanto a la calificación de robo de estas bandas piráticas o mafiosas, así podríamos denominarlas en lenguaje coloquial mínimamente, es que es parte de un robo de mayor escala. Porque cuando ellos efectivamente pintan una Cataluña independiente, pues que es una especie de paraíso, donde además creo que prometen hasta la felicidad, me ha parecido oír por ahí, ¿no? Sí. Semejante estupidez. ¿Y pensiones? Pues no olvidemos que el proceso que ellos tienen en marcha es un robo. O sea, la secesión, que aquí se trata con pinzas y con guantes de látex y con mucho eufemismo, no deja de ser un robo al resto de la nación. Por lo tanto, pues esto es una parte del robo, una parte, digamos, a un nivel interno, una corrupción pues que se puede incluso depurar si estos señores van a la cárcel, que es donde deberían acabar, o devolviendo el dinero, pero lo otro no hay manera de volverlo atrás, con lo cual estamos hablando de una especie de juego de espejos donde hay robo por todos los lados. La secesión, insisto, es un robo. Luego, por otro lado, a mí me gustaría, por tirar un poquito de este hilo de Millet, que alguien busque quién era Félix Millet Maristany, padre de este señor, y que vea lo que estaba haciendo en los años 60, que es implantando no solamente este modelo que ha acabado así, aunque quizá él no tuviera toda la culpa, pero ya estaban en marcha organizaciones como Unión Cultural, etcétera, 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 y que se interese la gente por lo que se hacía en la mansión de Félix Millet Maristany, que era nada más y nada menos que diseñar ideológicamente la España de las autonomías que permite este robo y que permite o que está intentando convertir la justicia en una serie de bloques pequeñitos de corto alcance y controlables. Ese es el gran robo al que estamos expuestos, más allá de las golferías de estas familias que ahora pues intentan echar el muerto encima unos a otros.
Eso es lo que yo a ver, quería un segundo, porque ha dicho quién es quién. No vamos a hablar de quién es el padre, pero sí hemos intentado hacer una especie de juego de quién es quién en esta trama del caso Palau, para dar cómo funcionaba y tener más elementos encima de la mesa. Cristina Ramos, buenas noches de nuevo, cuéntanos. Pues sí, comenzamos con Félix Millet, el exdirector del Palau, tiene 81 años y está acusado de utilizar su posición para llevarse más de 30 millones de euros de fondos públicos y privados que utilizó para, entre otras cosas, pagar la boda de su hija. La Fiscalía pide 27 años de cárcel para él por los delitos de malversación de caudales, falsedad documental y apropiación indebida. El segundo encausado es su mano derecha, Jordi Montul. Se le acusa de los mismos delitos que Millet y la Fiscalía pide la misma condena. Montul confesó haberse llevado 3 millones de euros, pero según los investigadores del caso, esta cifra podría multiplicarse incluso por 10 hasta ascender también a los 30 millones. Y seguimos con la familia Montul porque también está acusada Gemma Montul, hija de Jordi Montul. Era la directora financiera del Palau y la Fiscalía pide para ella 26 años de cárcel por conocer los hechos delictivos de su padre, aunque este podría intentar llegar a un acuerdo para rebajar la pena de su hija, a cambio de confesar la financiación ilegal de CDC. La cuarta encausada es Rosa Garicano, exdirectora general del Palau. El fiscal considera que fue cómplice del desvío de fondos a CDC y solicita para ella 8 años y medio de cárcel y multas de más de 12 millones de euros. El siguiente encausado es el extesorero de CDC, Daniel Osácar. Se le acusa de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, adjudicaciones ilegales a Ferrovial a través del Palau, por las que supuestamente cobró 6,6 millones de euros, y también del pago de comisiones ilícitas al partido. Por estas acusaciones relacionadas con Ferrovial aparecen otros dos acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. La Fiscalía solicita para ellos 4 años y medio de prisión por esos supuestos pagos a cambio de adjudicaciones ilegales a Ferrovial. La Fiscalía además también ha solicitado entre 3 y 9 años de cárcel para empresarios y asesores del Palau, basándose en el posible grado de conocimiento que pudieran tener sobre este entramado. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues ya hemos puesto nombres y apellidos de la trama que, como han visto esos empresarios. Luego también estaba Convergencia, que desde luego, Eduardo, ibas a hablar antes, perdona que te he interrumpido, es siempre la suposición, desde luego, y todo esto lo tiene que demostrar un juez, pero de lo que se viene hablando, sobre todo desde que Maragall dijo que había el 3% en Cataluña. Oye, ojo, podría ser hasta el 5% según lo que ha declarado hoy Millet. Y podrían estar pringados todos los partidos políticos en Cataluña, como bien advirtió Jordi Pujol en esa farsa de comparecencia parlamentaria en la que se limitó primero a darles la bronca a los diputados que estaban en la comisión en la que compareció Jordi Pujol, a regañarles abiertamente, a ponerlos firmes y a advertirles de que ojito, porque de ese dinero Convergencia Democrática de Cataluña ha financiado, quiero creer, que los que han recibido ese dinero, los partidos políticos que han recibido ese dinero, desconocían o querían ignorar el origen del mismo, pero ha financiado a muchas fuerzas políticas en Cataluña. A muchas fuerzas políticas en Cataluña, empezando por el Partido Popular. Empezando por el Partido Popular, que estuvo financiado por Convergencia y Unió durante años. Y esto lo puede contar a banderas desplegadas Jorge Fernández Díaz. A partir de la decapitación política de Alejo Vidal Quadras, el partido financieramente se echa en manos de Convergencia y Unió para tenerlo controlado, que es lo que ha hecho Convergencia y Unió con el PP en Cataluña desde que decapitaron a Alejo Vidal Quadras. Y claro, para tenerlo controlado hay que financiarlo, porque si no, no lo controlas. Bueno, esto es, retomando por donde apuntaba Martu, esto es una historia de bandolerismo. En España el bandolerismo falsamente se ha atribuido única y exclusivamente a Andalucía y a Castilla. En Cataluña ha habido mucho bandolerismo. También, no solo en Cataluña, en Castilla y en Andalucía. También ha habido mucho bandolerismo de trabuco. Este es el bandolerismo del Audi, de la moqueta, del mocasín tafilete y de las corbatas de Hermès. Pero son los mismos bandoleros. Esto es una banda de ladrones nacionalistas que llevan saqueando Cataluña 3 décadas. Con el socorrido España nos roba. Y con el socorrido España nos roba han conseguido convencer a la mitad de nuestros compatriotas catalanes, al menos a la mitad. Me gustaría saber qué es lo que está haciendo TV3 con este juicio. ¿Qué está haciendo TV3 con este juicio? Porque pues nada, el de OMS y el de MAS lo retransmitieron en directo. Han conseguido convencer a la mitad de nuestros compatriotas catalanes de que efectivamente quien les roba es España. Y quienes les han estado robando durante 3 décadas, y aún siguen haciéndolo, es la banda de ladrones nacionalistas.
que gobierna Cataluña desde hace 38 años. Son estos los que han saqueado los bolsillos de los catalanes. Los bolsillos de los catalanes. Al grito de España ens roba. Bueno, pues que sepan nuestros compatriotas catalanes que España no solo no les ha robado, sino que España ha acudido en socorro de nuestros compatriotas catalanes cuando esta banda de ladrones dejó las farmacias catalanas vacías porque se habían gastado el dinero de los presupuestos y el dinero rapiñado a las empresas, en gastos identitarios, en omnios culturales, en asambleas nacionales catalanas y en embajadas hasta en Kuala Lumpur. Y entonces los españoles que les robamos acudimos todos, y así debe ser, a llenar las reboticas de sus farmacias de medicamentos. Bueno, ¿qué exigencias, Gonzalo Rosa, o qué se les debería exigir, en este caso al partido implicado, nombrado, citado directamente como es Convergencia? Porque de momento no han dicho nada. Sí, han cambiado, es verdad, sus dirigentes. Decía Eduardo, en esa farsa de comparecencia parlamentaria, y puede que algo de eso haya habido, pero ya me gustaría a mí que hubiera una comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados, como se ha planteado estos días, para tratar la corrupción del Partido Popular. Y a mí también, y a mí también. Sí, la va a ver. Pero ahí no vamos a pelearnos tú y yo. Ayer mismo Mariano Rajoy creo que la quiso colocar en el Senado. Han tenido que unirse esta misma tarde Unidos Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos para decirle no, venís por aquí. Entonces, bueno, puede que no fuera del todo satisfactoria para ti, Eduardo, esa comparecencia, pero yo recuerdo ver comparecer con cierto desagrado a Rodrigo Rato, por ejemplo, y tener que escuchar como le llamaban gánster. Y esto se lo han dicho allí, en la comparecencia del Parlamento catalán. A mí me da la impresión de que en el mundo independentista tienen un problema con este asunto. Esquerra Republicana es evidente que cada vez que se le pregunta por este asunto, pues tienen un problema de explicación. Siempre aluden a que, bueno, pues es verdad que la gente que estaba entonces no es la que está ahora al frente, y de hecho es verdad que algo en Cataluña a mí me da la impresión de que sí ha cambiado. Lo comentábamos la semana pasada, ese acto para hablar de nacionalismo convocado en uno de los salones de la Caixa, donde, bueno, estaban interviniendo los invitados, y Jordi Pujol en primera fila pide la palabra, y cuando pide la palabra la gente se levanta, independentistas, se levantan y dicen, no, nos vamos. Usted está desacreditado, usted no puede estar aquí. Había pedido la palabra como público y la gente de su, digamos, entorno ideológico le estaba feando la conducta y diciéndole, no, usted váyase a su casa. Entonces, a mí me da la impresión de que algo sí ha cambiado. Yo ese gesto a nivel del Estado no lo he visto. No he visto algo parecido, que alguien diga algo similar. Luego, claro, el señor Millet, es interesantísimo todo lo que está diciendo, pero es que el personaje tiene para mí una definición que me parece insuperable, y es el hecho de que haya utilizado fondos del Palau para pagar la boda de su hija, pero es que después le cobró al consuegro la mitad de la boda. Entonces dices, bueno, pues ya... es el único padre de novia... Hombre, para aparentar cierta normalidad. Yo he casado, Gonzalo, he casado a una hija, no sé si tú has casado ella, ¿no? Por ese trance. Es el único padre de novia que ha ganado dinero con la boda de su hija. El único. Le costó 80.000 euros rapiñados en el Palau a cualquiera de estas empresas. Y al consuegro le cobró 40.000, la mitad de la boda. Bueno, o sea que ganó 40.000 euros con la boda de su hija. Esto define al personaje, y creo que una vez más nos situamos en la esfera judicial, en la difícil tarea de analizar la credibilidad de un señor, ¿no? Como es el caso de Millet. Pero a mí, lo que más me interesa de todo esto, y es lo que judicialmente creo que menos se toca, es el tema de las empresas. Hoy se ha hablado de Ferrovial. Ferrovial no ha salido por primera vez hoy en un caso judicial por mordidas, aportaciones a cambio de obra pública. Si uno pone en Google Ferrovial Gürtel, encuentra. Si uno pone Ferrovial 2013, encontrará las informaciones que dicen como el dueño de Ferrovial entonces, Rafael del Pino, tuvo que pagar 200 millones para evitar una multa de Hacienda por la pasta que sacaba para afuera del dinero que conseguía de todo su... Entonces, en esto, en la caja B del Partido Popular, oiga, yo quiero ver a los empresarios también explicando su parte de la historia.
Porque a veces en los temas judiciales de corrupción vemos corrompedores, pero la otra parte, los que llevan el beneficio, tal, no aparecen por ningún lado. Y creo que eso es lo que falta. La comisión, como bien decís, la habrá en el Parlamento, sí. Por mucho que le cueste a Rajoy. Es más, hoy se ha sentado Podemos con Ciudadanos para que esto suceda. Entonces va a suceder, va a haber esa comisión. La hubo en el Parlamento. Bueno, creo que la ciudadanía ya está, digamos, que no tolera que estas cosas ya no pasen. Pero lo que no ha sucedido, y creo que no se ha avanzado un centímetro, es en poner la lupa en las empresas que han estado beneficiándose de esta práctica habitual de dar dinero a cambio de contratos públicos. Rosa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Mañana, yo creo que si hoy estamos sorprendidos con las revelaciones que ha hecho Millet, mañana declara el padre de Montul padre. Y él sí ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena de su hija. Exculpar a su hija a cambio de que él pues cante, ¿no? Con lo cual mañana es previsible que tengamos un día ajetreado como este, con más nombres, con más empresas y con más escándalos, porque al final esto es ver el escándalo de la corrupción en todos los niveles políticos. Lo decía Gonzalo, lo que estamos viendo también en el Partido Popular de Madrid, la comisión que han convocado los 3 partidos de la oposición, que a mí me parece excelente que se haga, como decía Eduardo, ahí yo creo que cualquiera, ¿no? Estamos a favor de que se investigue, pero que se investigue a todos los partidos. Luego ha salido Rafael Hernando a decir que ellos también quieren una comisión, y como en el Senado sí tienen mayoría absoluta, sí la pueden convocar, pues que van a pedir 2, una en el Congreso, que previsiblemente no saldrá, y otra en el Senado, para que se investiguen las cuentas de todos los partidos. Y eso es muy necesario, porque estamos viendo, y los mensajes que están mandando los espectadores, es la sensación de tristeza, ¿no? De profunda tristeza de ver cómo la clase política roba a espuertas, la gran parte de la clase política, no toda seguramente, y a mí sí me gustaría, porque en el resto estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, poner sobre la mesa otra cuestión, y es la cuestión moral que hay detrás de todo esto. En estas imágenes veíamos a la hija de Jordi Montul llorando, ¿no? Y cómo se rompía al decir, es que era mi padre. Y ha habido un momento, creo que decía, evidentemente eran comportamientos que si solamente hubiera sido mi jefe, habría preguntado, no habría consentido, no lo ha dicho literalmente, pero era mi padre. Entonces, ver cómo la corrupción, el no tener límites, el no distinguir el bien del mal, o sea, el no decir no robo porque me van a pillar, no, es que no robo porque sé que no se debe robar. Y eso que parece tan básico para una sociedad, vemos cómo destruye, o sea, al margen del expolio de las arcas públicas, el dinero que se deja de utilizar para lo que de verdad se tiene que utilizar, cómo destruye a la sociedad, cómo los ciudadanos no nos fiamos de los políticos roban casi por sistema, se rompen familias, porque de verdad que a mí me parecen imágenes muy duras, una chica llorando por la presunta, hay que decir todavía, delincuencia, inmoralidad de su padre. Si no lo hubiesen pillado, estaría disfrutando y celebrando. Claro, o sea, por supuesto. No me da ninguna pena. Acuérdate de Fredo Corleone, lo que pasó. No, pero espera un momento. Entonces, yo sí quiero decir que de verdad, y yo no creo que sean lágrimas de cocodrilo. Evidentemente, si no le hubieran pillado, estarían disfrutando del dinero. Pero le han pillado y está pasando la vergüenza pública de salir ahí a decir, es que el que robaba era mi padre. No tienen vergüenza. No, bueno, yo creo que sí. Martu, vale, pues no, por terminar. Concluye, Rosa, venga. Y 2 cuestiones más. La necesidad de una justicia rápida, más rápida, porque hablábamos de... Estos son los de Juntos por el Sí. Estos son los Pujol, los Artur Mas, los Puigdemont, que maravillosa la intervención de Inés Arrimadas diciendo ¿dónde están ustedes hoy? No sé yo si habría tenido mucho castigo en las urnas, porque la corrupción tristemente no tiene un gran castigo en las urnas, pero creo que la justicia tiene que ser más rápida para que a la hora de elegir representantes esto se sepa, no con tantos años de retraso, porque ojalá tuviera más castigo en las urnas del que tiene. Venga, Martu. Yo, solo una cosa, los partidos no, los políticos no. Hay una no. Los partidos no, los políticos no. Sí. El partido Convergencia Democrática de Cataluña, parte de Convergencia y Unión, se lo llevaba muerto con el 3%, el 5% y el Palau. El Partido Popular se lo llevaba muerto con la Púnica, la Gürtel y tal y cual. Y el Partido Socialista en Andalucía, el caso de mayor corrupción, 30.000 millones. Voy a seguir. Voy a seguir.
Voy a seguir. Si con los ERES se demuestra en un solo juzgado, en un solo informe policial, en uno solo, que ha habido financiación ilegal del PSOE de Andalucía, yo vengo aquí y te doy la razón. Hasta la fecha no hay ninguno. Y llevamos 10 años con la matraca de los ERES. Oye, Martu, perdóname. No, pero voy a terminar. Puedo hacer una pregunta como moderador. Yo te dejo lo que quieras. Si quieres, estamos aquí hasta las 3. ¿Cuál es el único partido en España condenado por financiación ilegal? Bien, es que eso es a lo que voy. Si me dejas terminar, en vez de tener que meterlo tú, lo digo yo. Bien. En los años 80, al Partido Socialista... bueno, ni siquiera al partido, pero a unas personas, pero por financiación ilegal, canfilesa y con malesa del PSOE. Aquello nos vacunó contra este tipo de corrupción. La diferencia entre nosotros y otros partidos es que hoy el Partido Socialista Obrero Español tiene menos dinero que uno que se está bañando. Tenemos de verdad, tal necesidad de financiación que se ha estado hablando de la necesidad de vender la sede de Ferraz, que está construida en el solar de la casa de nuestro fundador. Imagínate si estamos pasando apreturas. ¿Por qué pasamos apreturas? Porque no concurrimos dopados a las elecciones como hacen otros. En este caso, y demostrado por la justicia, el Partido Popular, que ya ha sido condenado por su sede en B, en fin, que hay pruebas largas, varias... No ha sido condenado todavía, está el caso en marcha. Vamos, imputado. Dosieres así de alto, de hecho, antes de ayer el Partido Popular ha pedido que le devuelvan la fianza. Parte de la pública, parte de la Gürtel, con lo cual, que el Partido Popular ha concurrido dopado a las elecciones, por lo menos en Madrid y Valencia, parece claro. En otros sitios, pues probablemente. Que Convergencia y Unió, Convergencia Democrática de Cataluña, todos juntos en reunión, han concurrido dopados a las elecciones, también, ¿no? Oye, el día que lo digan del PSOE, yo vengo aquí y os doy la razón. Yo, como sé las cuentas de mi partido, tenemos menos dinero que uno que se está bañando. Entonces, todos los políticos, no. Y todos los partidos, no. Cada vez que condenen a uno, a esos. Porque si no, contribuimos a que los que realmente han robado sean menos culpables porque metemos ahí en a todos, a revolver, y entonces parece que no es verdad. El 90% de la clase política española es decente, es limpia, es honesta y además no cobra un sueldo. Porque el 90% de los políticos de España no cobran nada, que son alcaldes y concejales del pueblo. Por alusiones. Venga, pero brevemente, por favor, que no me quiero extender más. He dicho, la clase política, gran parte de la clase política, desde luego, para mí, todos los partidos están afectados por el problema gravísimo de la corrupción, todos sin excepción, y sobre todo, la única excepción no sería el Partido Socialista, y gran parte de la clase política es, si lo puede ser, corrupta. Hay otros que no, pero no son la mayoría. Venga, Iván, brevemente. No, yo quería añadir, echarle leña al fuego que ha prendido Gonzalo, porque me parece muy pertinente, poner el foco también en las empresas. Es que es clave. Las empresas son una estructura clave, como estamos viendo, para poder desviar estos dineros. Todos sabemos el truco de los modificados de obra. Yo he estado en algunos y sé que ese es el viejo truco. Se saca muy bajita y se va ampliando y ahí se van perdiendo cosas. Y añadiría también un sector empresarial fundamental, que es el de los medios de comunicación y las vías de financiación por parte de los gobiernos y de las administraciones de los mismos, ya sea por la vía directa o por la vía indirecta de la publicidad. Ahí sabemos que la corrupción pues se está cociendo, o sea que aquí inocencia no hay por ninguna parte, pero que ese foco hay que prenderlo, desde luego. Bueno, interesante debate, pero tenemos que hacer un brevísimo alto en el camino, nos vamos a la publicidad y a la vuelta ya está en nuestro plató, le han visto en algún momento dado, Gabriel Ventasgal, es periodista, analista de todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, uno de los mayores conocedores del terrorismo islamista en el mundo, pero sobre todo en esa zona. También le preguntaremos por Europa y por España. Brevísima pausa de publicidad y ya se incorpora con nosotros en esta interesante entrevista que le recomiendo que no se pierda. Volvemos en un minuto. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hombre, a mí me parece que uno de los problemas fundamentales que tenemos en España es que aquí las leyes no se debaten, se imponen. De debate nada o casi nada. Y como los demás no lo hacen,
Intereconomía debe seguir promoviendo debates en libertad. Desde todos los puntos de vista, pero sin miedos. Y sin caer en la corrección política. Y sin perder la referencia de los dos grandes valores que tenemos que proteger, España y la libertad. Hombre, España, yo no sé si todavía hay alguien a quien le interesa España. Hombre, habrá muchos a los que no, pero a nuestros espectadores sí les importa. Por eso debemos promover debates entre gente preparada, formada e inteligente. ¿Os imagináis lo fácil que hubiera sido montar otro tipo de tele? Sí, Javier, pero eso no va con nosotros. Hace falta una televisión que hable claramente de aquellas cosas de las que nadie quiere hablar. Hace falta intereconomía. Seguimos en el Catalagua, son las 11 menos 20 de la noche y estábamos hablando de lo que está ocurriendo en Cataluña con esa importante declaración de ese juicio por el caso Palau que hoy hacía el expresidente, el señor Miet, pero ojo que mañana va a declarar también el señor Montull, quien, como bien decía Rosa, tiene un pacto con la Fiscalía para intentar rebajar la pena de su hija y parece ser que va a cantar sobre la financiación o supuesta financiación irregular o ilegal de Convergencia Democrática. Venga, pedían Gonzalo y Eduardo un par de matices más al respecto y... No, simplemente decirle a Gonzalo que la pregunta que él se hacía sobre lo de las empresas, a esa pregunta responde muy bien Sor Juana Inés de la Cruz cuando dice... No, por favor, Eduardo. Sí, no. Es que es lo mismo. ¿Quién peca más? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Las empresas que acuden... sabiendo el albañal político en el que se había convertido Cataluña, acuden a ese albañal a buscar licencias, a buscar contratos, saben que están negociando con mafiosos y con bandoleros y van directamente a negociar con mafiosos y con bandoleros. Los independentistas dicen que Cataluña no es España. Claro, porque ellos la han convertido en Sicilia. Entonces, Barcelona es Palermo y las empresas acuden a Palermo a entrar en contacto con los mafiosos que tienen en su poderosa mano el poder de otorgar o de negar contratos. Y para eso no les queda más remedio que pasar por el aro de la mordida. El problema, Eduardo, es México, es la Sicilia de Vito Corleone. En eso han convertido los nacionalistas a Cataluña, desgraciadamente, para toda España. Creo que esto que dices es interesante porque, sobre todo, cuando se establecen que las reglas del juego son así, o juegas así, o estás muerto, o no juegas. O estás muerto. La sensación que yo tengo, estamos oyendo hablar de empresas que no es Construcciones García de no sé dónde. Son las grandes empresas constructoras que todo parece indicar, por la reiteración de su presencia en todos los casos de corrupción, que juegan así, porque no se juega de otra manera, ni en Cataluña ni en ninguna otra parte. Esa es la clave. En todos los sitios y con todos los partidos. Entonces, esa es la clave. Este es el problema. La cuestión moral de la que tanto valoro mucho el intento de Martu de quitar al PSOE de esta jugada. Y tiene parte de razón en lo que dice. No por haberte vacunado antes no significa que no hayas necesitado la vacuna. Bueno, quiero decir, si se muestra, le damos la razón. Del mismo modo se puede decir que el PSOE ha sido pionero, lo cual es ver la cosa desde otro punto de vista, a lo mejor no tan... Es cierto que en este momento procesal, hace 30 años, o quizás hace 5 o 6 años, ahora ya no tanto, el PSOE era quien impulsaba en los tribunales las investigaciones. Y ahora también. Ahora no tanto. Perdona, todo lo que ha salido de Valencia son denuncias del PSOE. El PSOE ha retirado parte de las acusaciones en Valencia, también entiendo que tiene que sostener... Escucha, que te piden que lo sostengas con dinero las acusaciones, ese es el problema, ¿no? Y que nosotros tenemos menos dinero que uno que se está bañando, que te lo acabo de decir. Hemos retirado acusaciones porque no podíamos sostenerla económicamente. Ya lo sé. Yo pensaba que teníais más, porque la última vez que fui a un acto del PSOE volví a encontrar bocadillos de jamón y digo, uy, ya empieza a irles bien. Nada, sería del Pedro Sánchez, que está sobrado. Los demás no, era de la gestora, era con el programa ahí no había bocadillas de nada. Y a Rosa sí le quería decir una cosa. Rosa entiendo que tenga, y muy breve soy, que tengas esta cosa de decir, caray, esta chica está llorando, esta familia que se rompe. Creo que hay una cuestión que debe ser cultural y creo que debemos enseñarle a nuestros hijos qué valen las cosas.
para que cuando entre un Jaguar en el garaje, nuestros hijos, no creamos que esposas, compañeros o compañeras, lo que sean, Claro, se hagan claro. las preguntas oportunas. Entonces, a mí no me da pena ninguna que una persona que haya tenido una vida completamente desahogada y no ha tenido ninguna pregunta al respecto de dónde salía la pasta, ahora tenga el sentimiento lógico de ver a su padre pasando por un trance judicial Gonzalo, complicado. es peor. Sí sabía dónde salía la pasta porque ella era la directora Claro, financiera del pero vamos a Palau. ver, si yo no he dicho... Claro si que he lo dicho sabía. eso, pero Eduardo, si yo he expresado que me da pena porque pienso que es una pobre chica inocente que no sabía lo que pasaba, me he explicado fatal. Yo lo que digo es que me da pena ver cómo la corrupción rompe a la persona de esta manera. Y precisamente por eso el juego de las empresas es que sí hay una cuestión moral, porque si no es muy difícil de frenar. Te pueden pillar los juzgados en 2 de cada 10, pero hay otras 8 que se están cometiendo y la valoración y la corrección es moral. Bueno, desde luego es un tema francamente interesante. Si les parece, podemos dejar porque mañana va a haber el capítulo B, con lo cual podremos hablar y debatir de lo que ha sido la corrupción. Les presento ya al invitado que tenemos a nuestra izquierda. Se llama Gabriel Ventasgal, es periodista y analista en Medio Oriente. Señor Ventasgal, muy buenas noches. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es habitual, porque ha participado usted recientemente en varios programas de la casa, lleva meses, no sé si estuvo también en el Catalagua, pero sí en los informativos, que yo tuve ocasión de entrevistarle, en el programa de Ellos si pudieron, con el presidente Julio Ariza, etcétera, etcétera. Bueno, señor Ventasgal, cuéntenos, ¿cuál es la razón de ser del terrorismo islamista? ¿Es una cuestión religiosa, política o es una mezcla de ambas? Vamos a intentar explicarlo para que nuestros espectadores en España y en Europa, que nos llegan constantes informaciones de la amenaza islamista y que vivimos una constante amenaza, tengamos elementos encima de la mesa. Para la cultura cristiana, lo que es del César es para el César y lo que es de Dios es para Dios. Hay una división entre lo que es el poder civil y el poder religioso. Para el Islam tradicional no existe tal separación. Existe un califa, que es la autoridad política y religiosa a la vez. O sea que es artificial separarlo en el Islam tradicional. Bien. Los radicales islámicos, digamos que podríamos decir que están en guerra contra dos enemigos, los que no piensan como ellos, entre los que podemos incluir a los ciudadanos pues, bueno, que de las sociedades occidentales, en Europa, en España, y contra los musulmanes que no son tan radicales como ellos, ¿no? ¿Es así? Hay que hacer dos diferenciaciones. Primero, en la estructura islámica existen 4 tipos de personas. El único que sabe la verdad, que es el musulmán. El pagano que no cree en un solo Dios, y a ese es obligación matarlo para un radical islámico. El mustaminum, que es un comerciante que va y viene, a ese hay que dejarlo ir. Y el dhimmi. El dhimmi es aquel que cree en un solo Dios, pero que no cree en Alá. Cristianos y judíos, por ejemplo. Esos deben vivir bajo el régimen del Islam y pueden vivir. Tienen que pagar impuestos especiales, conocidos como jizya, y tienen que someterse a la superioridad del Islam. Entonces, en el pasado... ¿Pero someterse o ser aniquilados? No, en el pasado el dhimmi era soportado, porque incluso le convenía al califa. Tenían muchos cristianos y judíos que pagaban impuestos altísimos y les convenía tenerlos vivos. El problema es que en un momento de la historia determinada, el dhimmi, que era inferior para el Islam, conquista el Islam. Entonces el Islam se siente agredido por el dhimmi. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, hay 3 ofensas del dhimmi, principalmente cristiano, hacia el Islam. La primera, las cruzadas, y por eso los cristianos los llaman cruzados. La segunda, la Primera Guerra Mundial, cuando Francia e Inglaterra, cristiana, conquista el Islam. Y la tercera es la creación de un Estado dhimmi en el medio de la Tierra Santa del Islam, que es el Estado de Israel. Entonces se sienten ofendidos, la respuesta es una respuesta de agresión para defenderse de la agresión del dhimmi. La segunda ofensa es el concepto de jahiliya. Y el concepto es el siguiente. Mahoma nos sacó de la jahiliya. Éramos brutos, no creíamos en un solo Dios. Mahoma nos sacó de eso. Ahora Occidente nos vuelve a infectar. ¿Y cómo lo hace? A través de sus películas, a través de la forma que trata a las mujeres, a través de una cultura que para nosotros es infecciosa. Hay que responderle a Occidente borrando la jahiliya, ya sea a través de la fuerza física o a través de comprarnos al dhimmi. Por ejemplo, lo que hacen en Europa, y es países radicales islámicos que compran Europa. ¿Cómo puede convivir un Estado como el de Israel rodeado de tanta amenaza, digamos, islamista, como vive, ¿no? Porque los países árabes tienen una clara, digamos, enemistad hacia ustedes, como puede ser Egipto, Jordania, Siria, Irán, y de estos incluso algunos quieren destruirles. ¿Cómo hace Israel para convivir en ese ambiente? Siendo mucho más fuerte que ellos. Mucho más fuertes. Tenemos un gran poder militar. Fuertes militarmente hablando, dice, ¿no? Tenemos un gran poder económico.
y estamos creando una situación, de alguna manera, en donde el futuro es promisorio. ¿Y por qué es promisorio? Porque hasta ahora esta gente, radicales islámicos, han podido vivir y expandirse porque tienen dinero. Te levantan una mezquita en el medio de tu ciudad y empiezan a comprar fieles. Se llama como comprar corazones, en árabe, dawa. Si tienes pasta, puedes expandirte. El petróleo no va a ser lo que es hoy dentro de unos años. El precio del petróleo va cayendo y Estados Unidos no depende tampoco del petróleo y difícilmente estos países musulmanes radicales puedan acceder al fracking. Y por lo tanto, no van a tener el petróleo. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar dos cosas que Israel probablemente sea el país más fuerte del mundo. Israel es la principal potencia mundial desalinizadora de agua. 1/3 del agua de Israel es sacada del mar. Y lo segundo, Israel es la principal potencia de agricultura en el desierto. Va a ser indispensable eso para el futuro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser pacientes, ser fuertes y esperar que la ola cambie. Ahora ya por curiosidad, ¿cómo es el agua desalinizada? O sea, yo nunca la he probado, ¿es buena? Entiendo que claro, obviamente es potable, pero aquí como estamos acostumbrados a tener agua, en fin, no desalinizada, ¿cómo es? Se llama ósmosis inversa. Es a través de un proceso químico expulsan la sal hacia afuera. Es totalmente tomable. Ten en cuenta lo siguiente. España es una potencia purificadora de agua. Más del 20% del agua que ustedes tiran a la basura, a la cañería, la reciclan. España es la segunda potencia mundial. La principal potencia es Israel. El 80% del agua la reciclan para poder regar el desierto. Entonces, evidentemente, cuando tú te especializas en un tema, llegamos a una conclusión importante. Dios ha bendecido a ese estado no dándole nada. Cuando tú no tienes nada, tienes que ser excesivamente creativo. Y cuando Dios te ha dado todo, y bueno, te sientas bajo la parra a ver cómo crecen las cosas solos. Efectivamente. Bueno, hablamos de las amenazas al Estado de Israel, hemos hablado de unos países, pero luego está, otras organizaciones como Hamas en Gaza, Al-Fatah en Cisjordania, tenemos a Hezbollah en el Líbano. Pero de las organizaciones, digamos, del terrorismo islamista global, como Al-Qaeda, ISIS, ustedes de momento no están en el punto de mira, como sí que puede estar Europa, España, Estados Unidos, ¿no? Porque la diferencia fundamental es que Al-Qaeda o ISIS consideran que para matar a la víbora hay que matar a la cabeza de la víbora. Y la cabeza de la víbora son los países occidentales. Cuando eso ocurra, va a morir todo el resto de la víbora. Significa, va a morir Israel y van a también morir los musulmanes que no cumplen el Islam según lo que ellos creen. En cambio, Hamas o la Yihad Islámica piensan que Israel es la víbora, es su enemigo inmediato y por eso actúan enfrente de Israel. Es una diferencia puntual importante. Con lo cual Israel será el último estadio, ¿no? para destruir. Primero será el resto de, digamos, Europa, Occidente y luego llegará a Israel. El Estado Islámico no son tontos. No tienen armas realmente de guerra. No tienen aviones de combate. Tienen un MiG que no lo pueden levantar. Tienen aviones que pueden fotografiar, pero no pueden disparar, aviones sin tripulados. No tienen tanques de guerra importantes, no tienen armas de verdad. De hecho, cuando intentaron luchar contra un ejército más o menos decente, los kurdos, perdieron. Ellos hacen cuentas fáciles. Enfrentarse a Israel es enfrentarse a alguien que realmente te puede golpear en serio. Bien. ¿Qué logran entonces hacer? Busquemos un lugar que sea fácil de atacar. También dentro de Siria, pero también dentro de Europa. Porque Europa no está preparada para ese tipo de amenaza. Bueno, ha dicho esta mañana en el programa de Esparza que para Medio Oriente en general Obama no fue bueno porque traicionó a sus aliados. ¿Por qué? Porque Obama venía con una mentalidad que la democracia norteamericana se podía exportar. Y para que haya democracia en un país, tiene que haber dos cosas. La primera, tiene que haber revolución filosófica, la revolución francesa. Cada individuo tiene cerebro y cada individuo tiene que saber y tiene derecho a votar. La segunda condición es que haya revolución industrial, para que haya clase media. ¿Se acuerdan cuando Robert Lynch estudió por qué cayó la democracia española? Él dijo, cayó la democracia española porque no había suficiente clase media. Entonces, las dos cosas no hay en Medio Oriente. Tú llamas a elecciones libres, ¿y quién gana? Aquel que durante años invirtió en alimentación, educación, cultura para las masas de la gente. Y esos son los hermanos musulmanes. Tú exiges elecciones libres y ganan los radicales. La pregunta es, Gonzalo, la siguiente. ¿Quién prefieres tú, por ejemplo, en Egipto? Abdel Fattah al-Sisi, que es un presidente, que es un golpista, que tiene el dominio sobre la economía y que son corruptos. ¿O a los hermanos musulmanes que son radicales islámicos? A los hermanos musulmanes. ¿Prefieres a los hermanos musulmanes? No, hombre, no. Claro. Claro. No, entonces, importante lo siguiente. En Medio Oriente no hay bueno o malo. Hay malo y menos malo.
Sí, sí, evidente. Bueno, ¿cómo ven a Trump? Sus primeras palabras y acciones, desde luego, en la ONU, han sido claramente, y permítame la expresión, en pro de Israel. Escuchemos, por ejemplo, a su nueva delegada en Naciones Unidas, en su primera rueda de prensa, creo que fue, lo que dijo al respecto de cómo había tratado históricamente en los últimos años la ONU a Israel. Instead, the meeting focused on criticizing Israel, the one true democracy in the Middle East. I am new around here, but I understand that's how the Council has operated month after month for decades. I'm here to say the United States will not turn a blind eye to this anymore. Here to emphasize the United States is determined to stand up to the UN's anti-Israel bias. We will never repeat the terrible mistake of Resolution 2334 and allow one-sided Security Council resolutions to condemn Israel. Bueno, ¿qué le pareció esta primera? Porque es un giro radical a lo que se había presenciado. El problema con Trump es que tú no sabes lo que piensa. ¿O sí? Con Obama sabías lo que él pensaba. Y lo que pensaba no era bueno en algunas cosas para Medio Oriente. En otras cosas sí era bueno. Por ejemplo, atacar al Estado Islámico desde el aire es buena decisión, porque lo debilitas. Lo contrario era mandar soldados e ir casa por casa matando personas y muriendo también con un gasto excesivo de dinero que no tenía sentido. El Estado Islámico no es una organización, es una idea. Cuando muere la organización, la idea continúa. Y ustedes lo van a vivir acá en Europa también, porque alrededor de 5.000 a 10.000 europeos con ciudadanía europea vuelven después de que caiga el Estado Islámico, que probablemente va a ser lo que va a ocurrir. Por lo tanto, es una idea, va más allá de la organización. Ahora bien, con respecto a Trump, no queda muy claro qué opina él. ¿Qué sí por ahora queda claro más o menos? Primero, él considera que el conflicto entre Palestina e Israel no es por tierras. ¿Y saben qué? No es por tierras. El conflicto es netamente religioso. El Islam no acepta, y el Islam palestino también, no acepta la presencia de un Estado dhimmi dentro de la Tierra Santa del Islam. Por eso rechazan reconocer a Israel como cuna nacional del pueblo judío. Cuando todo el tiempo la prensa, por ejemplo, española, habla sobre la ocupación, lo que están haciendo es una traducción al materialismo de un conflicto que a veces no entienden. Para hablar de Medio Oriente tienes que ser especialista en religión, porque es lo que manda el Medio Oriente. Claro. Segundo, ¿cuál es el problema? Y Donald Trump parece demasiado amigo de Israel. La gente que odia a Trump también va a odiar a Israel. También es verdad. También le ha dado alas a la extrema derecha dentro de Israel, porque ahora se sienten envalentonados después de Obama. Por otro lado, este hombre, Donald Trump, quiere criticar a la ONU. Perdón que lo diga en forma sensata y directa. Entonces no pida perdón. La ONU se ha transformado en un nido de prostitutas, en donde el Consejo de Seguridad de la ONU, en vez de cuidar a la población civil que sufre vejaciones en todo el mundo, se dedica solamente a hablar de un país que es democrático. La mitad de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se trata sobre Israel. Si llegaría ahora un marciano desde afuera y se posaría arriba de la ONU, ¿qué diría? Hay un solo país que justamente es democrático, que es el peor de todos, el demonio, y ese es Israel. Entonces es un problema. La ONU tiene que ser otra cosa. Mi opinión personal, hay que crear una ONU solamente de países democráticos. No puede ser que España conviva con Qatar. No puede ser. No tiene la misma integridad moral. Tiene que haber otra ONU. Los países democráticos tienen que jugar aparte. En España no solo convive, sino que encima patrocina a un equipo de fútbol que, por cierto, hoy ha hecho un equipo español que nos alegramos de que haya pasado a los cuartos de final de la Champions. Insisto, yo no me alegro. No, pues yo sí me alegro, porque es un equipo español, no por nada más. Pero bueno, más allá de eso, patrocina a determinados equipos. ¿Sabes qué? Es más grave todavía. Resulta que le preguntan a un hombre llamado Yusuf al-Qaradawi. Le preguntan, ¿hay que conquistar Europa? Y Yusuf al-Qaradawi responde, no hace falta hacerlo por la fuerza física, la yihad. Se puede hacer a través de la da'wa, de la acción social. A Yusuf al-Qaradawi le pagan un sueldo, él trabaja para Al Jazeera, la televisión de Qatar, y además a él le paga el sueldo directamente la Fundación Qatar. Significa que el Barça tenía publicidad de un tipo que te está diciendo claramente que quiere conquistar Europa. Cuando lo planteo el tema, me dice, no te preocupes, la próxima publicidad va a ser Líneas Aéreas de Qatar. Es exactamente lo mismo, con otro nombre. Totalmente. Lo que pasa es que hay un dicho en árabe que dice, si tú me necesitas, yo te compro. Se puede comprar Europa. ¿Por qué se puede comprar Europa? Entre otras cosas porque no han demostrado, a veces con el terrorismo islámico, tener gran integridad moral. Ahora le preguntaré por ello. Bueno, quiero que escuche otro testimonio. Un combatiente español que está en una milicia luchando contra el ISIS en Irak, el otro día dijo a nuestras cámaras, un compañero nuestro que viajó hasta Irak para ver cómo se combate el Estado Islámico, dijo que Europa
estaba casi loca y que estaba poniendo en riesgo su integridad al abrir las puertas a muchos miembros del ISIS. Vean, escuche y enseguida le pregunto por él. Europa no se quiere dar cuenta de la gravedad del enemigo que se está metiendo en casa. Porque aquí estás viendo que no se quiere cortar el corredor de Mosul con Raqqa, porque a Irak le interesa que se vayan todos los terroristas que se puedan para Siria. Porque los que no se quedan y se marchan, pues es gente que no va a combatir contra ti y que te va a matar soldados tuyos. Con lo cual se les permite tener un corredor por el que puedan huir. Cuando lleguen a Siria, pues muchos de esos integristas tampoco se van a quedar a ser represaliados por el régimen de Al-Assad. Si tienen una vía de escape, pues van a huir. ¿A dónde van a huir? A quien les recibe con los brazos abiertos. A quien le recibe con los brazos abiertos. Salen de Irak, Bashar al-Assad tampoco les quiere, con lo cual no les impide el paso y van hacia Europa, que le recibe con los brazos abiertos. Y esto no lo digo yo, lo dice un miliciano español que está luchando contra el ISIS y que está dando su vida en Irak. ¿Porque acaso hay algún país en Europa que ponga una bandera en su municipalidad que diga bienvenidos refugiados? No, Madrid no. Muy bien. El hecho de que entren refugiados no tiene que ser algo especialmente negativo. La pregunta es qué tipo de ideología ellos traen. Si la ideología es quiero ser parte de Europa y quiero aportar mi grano de arena a Europa para seguir siendo Europa, es una cosa. Si otra cosa es quiero cambiar Europa y la esencia de Europa para que se acomode a lo que yo pienso que debe ser la realidad. Ese es el gran problema. La pregunta entonces es qué porcentaje piensa de forma radical. Y ahí tenemos que entrar a números. Y hay una discusión numérica. ¿Cuántos de los fieles musulmanes son radicales? Más o menos, a grosso modo, entre el 20 y el 30% de las personas que son fieles al Islam, de los 1.600 millones de musulmanes, aceptan premisas radicales. Pero para eso tendríamos que hablar qué son las premisas radicales. Y entre otras cosas, copiar al pie de la letra la vida de Mahoma. Al pie de la letra la vida de Mahoma. Pensar que el dhimmi es inferior. La Sharia tiene que ser la ley oficial de cualquier sociedad civil. Hay que hacer la guerra y la jihad siempre por la fuerza y no una lucha espiritual. O sea, son una cantidad de variables para poder medir algo así. ¿Cuántas de estas personas que piensan de forma radical hacen terrorismo? Y la ínfima minoría, más o menos el 0.07%. Significa que estamos hablando de la ínfima minoría de la ínfima minoría. Hasta ahí vamos a dejar claro, no hay que meter a todos en la misma bolsa, hay que diferenciar claramente quién piensa como radical y quién actúa como radical. La pregunta momento, por números, porque vamos a ver, de los 1.600 de musulmanes que hay, dice usted que un 20-30% comparte esas premisas radicales, pero que no lo son, que esos son 20-30%, unos 400 millones de musulmanes. ¿Qué piensan? Y de ellos, los terroristas es un 0,7%, con lo cual... un poco menos. Un poco menos de... O sea, con lo cual 0,7% de esos 400 millones pues serían en torno a 3 millones. 200 o 300.000. Exacto, 200 o 300.000. Que puede hacer una acción. ¿Cuál es la contracara de estos números bajos? Que actualmente el 95% del terrorismo mundial es hecho en nombre del Islam y ejecutado por musulmanes. Entonces, ¿existe un problema? Sí, existe un problema. ¿Hay que tratarlo con seriedad? Sí, hay que tratarlo con seriedad. ¿Es justo poner a todos los musulmanes en la misma bolsa? No, está mal. El problema es que cuando tú, en forma sistemática, eres aliado del Islam radical y de países radicales islámicos, ¿qué mensaje le transmites a los moderados, que son la mayoría? Los traiciona a ustedes. Sí. Por ejemplo, cuando la revista Hola dedica páginas y páginas a cubrir la visita del régimen saudita, que es un régimen radical islámico, que fomenta el radicalismo islámico, y lo hace mostrando qué bello es nuestra alianza con estas personas. Pero la visita ¿dónde? ¿A España? ¿A Marbella? Por ejemplo, el yate que viene a Marbella. Tú lo que estás haciendo es legitimando un régimen radical. Te estás acostando con él. Entonces, pues no te quejes de que él se siente cómodo en tu casa. Te voy a decir para terminar, una vez entrevisto al líder del Hamas en la Franja de Gaza. Él sabe que yo soy español, o sea que trabajaba en ese momento para una televisión española y también para una televisión portuguesa. El hombre se acerca y me dice, gracias por lo que ustedes hacen por nosotros. Por cierto, que acabo de sacar la calculadora y sí que, o sea, el 0,7% de 400 millones son 2.800.000, casi 3 millones de los que yo había dicho. Pero bueno, ya último, y le dejo para si alguien de la mesa quiere hacer esta interesante reflexión. ¿Cómo cree que la prensa europea y sobre todo la española tratan la amenaza del terrorismo islamista? Porque da la sensación aquí que muchas veces
el apellido del terrorismo, es decir, la condición, es decir, que es islamista, se omite muchas veces en los titulares, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, el camión aquel famoso de hace unos meses se dijo un camionero, en vez de decir, oye, un terrorista islamista, un camión arrolla no sé cuántas personas, fue el titular de uno de los principales periódicos de este país. ¿Por qué cree que se omite el apellido de la autoría en este caso? Ante todo, este programa que estamos haciendo ahora no es normal de la televisión española. O sea, no se habla claramente de ciertas cosas porque, entre otras cosas, gobierna lo polite, lo políticamente correcto. De ahí ciertas cosas que no se hablan y si tú haces un programa como este, ¿de qué te van a acusar? Eres un xenófobo, un islamófobo. Yo lo digo claramente, el Islam, la mayoría no son radicales ni mucho menos, los estamos traicionando a los moderados, justamente. La prensa española no trata el tema bien, la prensa europea en general no trata bien. Puntualmente la prensa española tiene varios problemas. Uno de los problemas es la agencia de noticias oficial EFE, que cuando habla del Hamas, en vez de decir que son terroristas, les dice milicianos, los está limpiando. Y cuando habla de un atentado que hace el Hamas, lo que hace es, primero titula, 8 muertos palestinos, y después, en la columna número 7, cuando la gente ya no lee nada, dice que esto es en respuesta al disparo de 25 cohetes el día de ayer. Esto es ser socio del terrorismo. Venga, tertulianos de la mesa, sí que les rogaría cuestiones concretas porque no quiero que ahora sea una opinión contra la de él, sino vamos a hacer preguntas concretas, alguna reflexión breve, por favor, ya que tenemos a este invitado que creo interesante que nos responda. Rosa. Y una pregunta muy concreta, después de esta explicación que nos ha hecho de la situación, ¿cuál cree que es el futuro de Europa con el problema migratorio que está viendo? ¿Cuál es la solución? Hablaba usted de no todos los refugiados son malos, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero sí lo hemos visto en París, 2 de los suicidas habían llegado como falsos refugiados por el paso fronterizo. En Suecia hay zonas a las que no puede entrar la policía, tomadas por población musulmana. Pasa lo mismo en Francia. ¿Cuál es el futuro de Europa y cuál es, en su opinión, la manera en la que debería reaccionar Europa ante esta situación? Europa es un problema serio y tiene un problema serio. Primero, por el índice de natalidad muy bajo que tiene Europa. Segundo, por lo políticamente correcto y pues no se adoptan medidas concretas de forma que entienda la amenaza como debe ser. Ejemplo, tú eres la encargada de seguridad de tu país. Sabes que de un barrio determinado han surgido un montón de terroristas islámicos. Tienes la tecnología para pinchar los teléfonos de todos. ¿Qué haces? ¿Los pinchas o no? Si los pinchas, estás violando las libertades individuales de las personas que tienen teléfonos móviles. Si no las pinchas, estás permitiendo que un terrorista siga actuando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Rosa, contesta, que te lo está preguntando. Es que lo estoy pensando. Yo creo que lo pincharía, pero muy no bien. sé si... ¿Qué hacen en Israel puntualmente? Lo que hacen en Israel es, se pincha el teléfono siempre y cuando haya pruebas concretas y un juez lo apruebe. Un juez lo controle. Entonces, la amenaza es justificada. Pero otros temas también. ¿A ti te parece normal que un terrorista con una maleta llena de bombas pase en el aeropuerto y explote en el chequeo? Lo normal sería en un país que entiende la amenaza, que la persona cuando se baja del auto antes de entrar al aeropuerto sea escaneado por la temperatura para ver si está nervioso, se pueda escanear el rostro, se pueda escanear la voz, que se tome en serio la amenaza mucho antes de que llegue al chequeo de la maleta. Pero para eso tiene... acostumbrados a... Claro, hay que hacer una... A ver, te voy a dar un ejemplo. Hace 15 años vengo en un vuelo de Iberia y escucho a 2 señoras quejándose que le abrieron el bolso para ver lo que tenía dentro en el aeropuerto de Tel Aviv. Y decían, ¿cómo puede ser que hagan una cosa así? Ahora en el aeropuerto de Madrid te hacen prácticamente desvestir porque tampoco están entrenados para reconocer caras. Entonces, esas cosas, ¿se entiende? Reconocer caras, claro, visualmente o con sistemas de telemetría o cómo. Tú más o menos, según el origen, según el rostro de la persona, puedes más o menos calcular de dónde viene. Por ejemplo, reconocer a un pakistaní y a un indio es facilísimo. Reconocer a un árabe en Medio Oriente es muy fácil. Reconocer a ciertas partes de Rusia, tengo amigos que lo saben hacer, yo no. Yo me especializo en saber reconocer bien pakistaníes e indios. Venga, Marta e Iván. Martu, perdóneme que ya... Bueno, Marta me llamo... No, ya. Pero ya no me llamo Marta ni mi madre. Lo cierto y verdad es que la mayoría de los atentados gordos que han ocurrido en Estados Unidos y en Europa han sido por oriundos de los países donde se ha producido el atentado, segundas y terceras generaciones de franceses o estadounidenses de buena familia, educados en Estados Unidos, que voltaban aviones y los traían contra las torres. Luego
hacer recaer sobre los refugiados la responsabilidad de unos atentados que en realidad son responsabilidad de gente que ha nacido y vivido en Europa o ha nacido y vivido en Estados Unidos es un poco injusto, ¿no? Es verdad que, entre la multitud de gente que huye del conflicto, del hambre, de la enfermedad, que va con sus hijos cargando a cuestas, ¿no? Se puede colar algún delincuente, ¿no? Pero satanizar a los refugiados me parece terrorífico, ¿no? Y sobre todo me parece además querer ocultar un problema que tenemos en nuestros propios países, ¿no? En España, por ejemplo, tuvimos los desgraciados y salvajes atentados del 11 de marzo, pero es verdad que desde entonces para acá nuestra policía se ha especializado, estamos bastante atentos, se desmontan los focos, donde se han hecho varias redadas, se ha recogido gente que iba a estos países a traerse gente o por internet trataba de convencer a chicas que se apuntaran al ISIS y tal. No lo estamos haciendo mal, ¿no? Y no lo estamos haciendo mal sin cargarnos de argumentos racistas, xenófobos e injustos, ¿no? Y yo prefiero, de verdad, que sigamos por este camino, ¿no? Una policía muy profesionalizada, tener muy controlados los focos, tener a la población mayoritariamente integrada, no en guetos. Aquí en España es difícil encontrar un sitio donde digas la policía no entra. Ya, pero en Francia y lo tienen en Bélgica, y lo tienen en Francia, ¿no? Pero nosotros no. Pues señal de que estamos haciendo las cosas mejor. Y las estamos haciendo mejor sin necesidad de dejar de ser un país occidental, democrático y que respeta las libertades individuales de sus ciudadanos. Luego se pueden conjugar las dos cosas. Es más trabajoso, pero yo prefiero que lo conjuguemos. Marto, y que numéricamente... Un segundo, que contesta, venga, Gabriel, y después si quieren debatimos. Estoy en una cosa de acuerdo contigo y en otra cosa muy no de acuerdo contigo. En lo que estoy de acuerdo contigo es que es verdad. La gran mayoría de atentados son hechos por europeos. O en el caso estadounidense, no es un tema de la inmigración en sí. El problema es que, por supuesto, que cuando vienen inmigrantes que piensan de una manera determinada, uno también tendría que plantearse qué tipo de inmigrantes va a aceptar. Y, por ejemplo, que acepto inmigrantes, pero quiero que sean españoles, quiero que hablen español después de un tiempo determinado, quiero que juren la Constitución y que intenten ser como nosotros. Eso por un lado. Es verdad, la gran mayoría de atentados son hechos por locales, con ciudadanía. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la segunda o tercera generación siguen pensando que no son parte de la sociedad y el Islam les da una identidad. Ellos se van de vacaciones, por ejemplo, a Marruecos, lo toma un imán con carisma y le dice, tú no eres español, porque no te aceptan como español, perteneces a la Umma al-Islamía, perteneces a la gran nación islámica. Los estados europeos tendrían que hacer mucho más para integrar también a esa mayoría que no es radical. Pero lo segundo que no estoy de acuerdo es lo siguiente. A ver. Lo segundo que no estoy de acuerdo contigo es verdad que la policía española, y yo trabajo con ellos, actúa y trabaja bien. Pero para varios líderes que yo he hablado de estos grupos radicales islámicos, España es considerado un país voluble, en el cual tú puedes planificar y actuar y difundir sin necesidad de atentar. O sea, si tú ves las cifras de cantidad de radicales islámicos que deambulan por Cataluña, no es que ellos no quieran atentar. Tú atentas cuando te sientes ofendido. Y si tú has atentado en España y lo que has logrado es que el gobierno español quite las fuerzas de Irak, ¿cómo interpreta un radical islámico eso? Como que ha triunfado. No hace falta atentar siempre. Tú puedes atentar cuando te sientes ofendido. ¿Quién es el principal país que ofende el Islam? Francia. Porque representa todos los valores de la jahilía, de la contaminación occidental. Es la democracia, es la libertad. Es además un país que nos ofende. Cambiemos la perspectiva y te propongo un juego. ¿Qué pasaría si mañana el gobierno español enviaría tropas a Irak o a Siria? Ahí quiero ver si realmente los radicales islámicos atentarían o no, porque ahí se sentirían ofendidos por España. No, y si podrían, ¿no? Sí. Pudiesen. Iván. Bueno, pues muy sugerente todo lo que... La exposición, además, muy didáctica, ¿no? Del análisis más fino de lo habitual, ¿no? A mí me ha recordado mis fuentes de acercamiento a la yihad y esa distinción es importante entre la yihad personal, entendida como esfuerzo, y la yihad bélica, extracorpórea, si se quiere, pues es muy pertinente. Y mi fuente, y siempre la digo, es el libro de la yihad, de Averroes. Y precisamente en ese libro viene perfectamente delimitadas las 4 categorías, incluida esa especie de paganos
porque pagaban por estar vivos, que son los dimníes, y en este caso pues Israel estaría más o menos inserto en un contexto en el cual actúan como tales y quieren ser barridos hacia el mar. Eso por un lado. Por otro lado, me ha gustado también muchísimo la apelación a cosas que tienen que ver con algo más allá de la fe, que es algo lo que está en la tierra, los recursos, es decir, cómo el paradigma energético, si cambia, se debilitará muchísimo el Estado Islámico y todos estos grupos terroristas. Eso es fundamental, ¿eh? Eso es una cosa, las energías son las que mueven en realidad, alimentan políticamente a muchos sectores de la población. Por otro lado, voy a toda velocidad, por supuesto, para intentar comentarlo porque me ha gustado muchísimo. La posición que tiene Israel, la de estar muy armados, la de estar muy militarizados, es un ejercicio de puro realismo político. O sea, un segundo, que antes, ¿cuánto dinero invierte Israel de su PIB, de su Producto Interior Bruto en el ejército, en armamento? 14%. El 14%. Pero ¿sabes qué? Un momento, creo que en España no llegamos ni al 2%, Claro, si no me equivoco. 14%, pero también invertimos 14% en educación. Bien. Las dos cosas son importantes. Bien. No es solamente que sea una potencia militar, tú tienes que ser una potencia creativa. Es tan importante el cerebro como el brazo. Bien, no, ya queda claro. Venga, Iván, perdón. Un punto de ligero desacuerdo, y es que esa conexión entre democracia y lo he apuntado aquí, y clase media e ideología o filosofía, me parece que ha empleado, hay que añadir un componente más: mercado. Si no hay mercado no puede haber democracia. Eso un matiz que nos llevaría a otros debates. Insisto en el realismo. Y luego ya mi pregunta. Puesto que la práctica, el desenvolvimiento de la yihad real, no la yihad psicológica, ¿verdad?, va con un objetivo inicial mínimo, que es recuperar todo aquel terreno que ha sido islamizado, todo aquel terreno que cae en el Dar al-Islam, si no me equivoco, así se llama, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué tiene que hacer España o qué amenazas debería tener en cuenta España fundamentadas en ese objetivo que, desde luego, el islamista que realmente lo sea, porque los que no son islamistas en realidad, según Averroes, no serían musulmanes, no serían buenos musulmanes, no atacarían a todos los politeístas, que serían el resto, los cafres, que se llaman los demás. Entonces, ¿cómo ve la situación del mito de Al-Ándalus como energía ideológica para recuperar España? ¿El Ándalus es un objetivo? La respuesta es sí. Bien. Por otro lado, no hace falta conquistarlo. España no ha demostrado ser un líder que los ofenda. Y por lo tanto, pueden perfectamente convivir y mirarlo de afuera. Mi consejo, yo que estoy casado con una española y que tengo hijos españoles también, es que si no es necesario meterse con personas que te pueden hacer daño, mejor quedarse afuera. Tú puedes ayudar, puedes colaborar, puedes traer paz. No hace falta que tú juegues a ser el sheriff cuando no tienes los medios para ser el sheriff y cuando después que te ataquen no te sabes defender o no estás preparado para defenderse. Es muy responsable quedarse afuera de un conflicto que no te atañe. Venga, Gonzalo y Eduardo. Bueno, hay cosas que me parecen interesantes de lo que cuenta el invitado, pero muchas en las que no puedo estar de acuerdo ya desde un punto de vista prácticamente filosófico, sobre todo toda la parte relacionada con los refugiados, que, por no repetirme con Martu, a mí me cuesta mucho ese planteamiento que hace usted de que yo les pregunte cuáles son sus ideas, cuando probablemente la respuesta de muchos de ellos era: mi idea es comer mañana y estar vivo mañana, sobre todo cuando muchos huyen de la guerra. Con lo cual, mezclar una cosa y otra a mí siempre me genera ese escenario de, lo decía Martu, de creer que estoy en el territorio de la injusticia, ¿no? Hay una cosa que sí me gusta. Me ha dado usted el primer motivo que yo he encontrado nunca para estar a favor del fracking. O el primer motivo para ver que en el fracking puede haber algo bueno, ¿no?, que geoestratégicamente pudiera traer cosas buenas, en tanto en cuanto limite recursos económicos a determinados países y determinadas organizaciones que están haciendo o alimentando el terror en todo el mundo. Y luego hay frases con las que no puedo estar de acuerdo de ninguna de las maneras y que me parecen casi exageradas. Yo no puedo creerme que la revista Hola sea un instrumento del ISIS, o que la agencia F sea un socio del terrorismo, o que la ONU se haya convertido en un prostíbulo. Me cuesta mucho firmar ninguna de esas tres afirmaciones que ha puesto usted encima de la mesa. Por eso las frases las dije yo y no las has dicho tú. Sí, probable. Bien, bueno, Eduardo, venga. Si no hay respuesta. ¿Por qué estas masas de refugiados? Vamos a ver, el Islam, como tú bien has dicho, es una nación espiritual.
Las fronteras geográficas entre unos países y otros es algo hecho a tiralíneas a partir de la Primera Guerra Mundial. No existían esos conceptos nacionales, siguen sin existir porque incluso esos países son una adunación de tribus, de cábilas, de familias. El concepto nacional derivado de la Revolución Francesa a la que tú apelabas no existe como tal, existe el concepto de nación espiritual, y ese sí es un concepto muy, muy fuerte. ¿Por qué estos refugiados acuden a los países de los infieles? ¿Por qué no acuden a Arabia Saudí, que es un país inmensamente rico y es un país musulmán? ¿Por qué no acuden a los Emiratos Árabes Unidos, que son países musulmanes, de la gran nación espiritual musulmana, y son países inmensamente ricos? ¿Por qué no acuden a otros países del Golfo que son inmensamente ricos y que son países musulmanes? Y además tienen una proximidad geográfica innegable con los países de los que están huyendo estos refugiados. ¿Por qué estos refugiados musulmanes no acuden en ayuda, en solicitud de socorro a los países musulmanes riquísimos que están en paz y que los tienen al lado? Y en vez de acudir a esos países que los tienen al lado, tal y como nosotros tenemos a Portugal y tenemos a Francia encima, ¿por qué se aventuran a cruzar el Mediterráneo jugándose la vida a venir a países que ellos consideran, porque son musulmanes espiritualmente militantes, consideran países de infieles? Hay dos cosas y de alguna manera también respondiendo a lo que habías dicho de los inmigrantes. Evidentemente, por la misma razón por la cual la principal víctima del Islam radical son los propios musulmanes. Porque el radicalismo mata principalmente a los propios fieles que no cumplen lo que ellos piensan que es verdad. Esa traición a los propios necesitados. Porque no lo son, porque no son musulmanes. O sea, que sus propios... Claro. Perdóname, es que la pregunta tenía trampa. Los propios musulmanes ricos, los propios imanes de esos países inmensamente ricos, consideran a los pobres refugiados unos traidores al Islam dignos de ser eliminados. Los han vendido, los han traicionado, lamentablemente no los dejan entrar y encuentran en Europa estados que les dan oportunidades, que algunos de ellos tienen las puertas abiertas y por lo tanto ven una oportunidad. ¿Cuáles son los principales lugares? Sigo con la pregunta. ¿Tú sabes que aquí en España hay canales de televisión que pagamos todos los españoles que hacen propaganda permanente del Islam, de las bondades del Islam, en contraste con las aberraciones de la Europa cristiana? Me estoy refiriendo a Canal Sur, por ejemplo. Canal Sur es la televisión autonómica andaluza. Tengo familia que vive en Sevilla y familia que vive en Córdoba. Es una programación permanentemente dedicada a ensalzar las bondades del Islam y a minusvalorar las conquistas espirituales, filosóficas y tecnológicas de la Europa cristiana. Evidentemente no sabía eso de Canal Sur. De todas formas, sintonícelo usted. No, de verdad no lo sabía, pero de todas formas la pregunta es... No, ¿cómo que no es verdad? Vamos a dejar contestar. Oye, si se le hace una pregunta al invitado, se le deja contestar. Gabriel, por favor. La respuesta de alguna manera es el hecho que promociona el Islam, o no lo sé, pero de todas formas el Islam no tiene por qué ser promocionado como algo malo. Por ejemplo, hay cosas del Islam que son, para mí, mejores que otras religiones. La solidaridad al necesitado musulmán. Por ejemplo... ¿Y por qué no ejercen esa solidaridad? Está bien, con los refugiados estamos de acuerdo. Estamos bien, pero vamos en general, a ver, ¿no? hablemos de... Me acabas de decir que huyen de sus propios hermanos. Está bien. Y a renglón seguido me dices que ejercen la solidaridad. ¿Dónde está la solidaridad con sus propios hermanos en la fe? A ver, un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en mi canal hablo sobre el azaque, ¿sobre él? El azaque, que significa que obligatoriamente un porcentaje de tu sueldo anual tienes que darlo a beneficencia. Eso es algo hermoso. Eso es algo hermoso, que si el Canal Sur, si es que lo hace, ¿verdad? No desconfío de ti, pero no lo conozco. Si habla todo el tiempo de ese punto determinado, no es lo mismo que hablar, por ejemplo, de que hay que conquistar Europa. O sea, la pregunta es qué tipo de mensaje emite ahí. Y lo segundo tiene que ver con los refugiados nuevamente. Yo no digo que hay que preguntar en la puerta del refugiado tú qué piensas, porque además hay otro problema que es peor todavía, es más grave. En el Islam radical se puede mentir un dhimmi.
se puede mentir un dimio. O sea que tú le vas a preguntar a alguien, tú vienes aquí a transformar Europa y si él es un verdadero radical, te puede mentir. Se conoce como taquilla, se puede. ¿Por qué se puede? Porque Mahoma lo hizo. Yo no digo que lo que hay que hacer es preguntar en la puerta. Lo que sí digo es que debe haber una política integradora real y exigir compromisos del otro lado también. Ven a España, sé parte de España, pero quiero compromisos. Yo, por ejemplo, si pasa algo así, la televisión catalana envía una reportera a entrevistar a un imán de Reus, si no me equivoco, fue en el norte de Cataluña o en el centro de Cataluña. En el sur. ¿En el sur? Sí, ahora sí. ¿En Reus? Sí, Reus sí, cerca de Tarragona. Okay, sí, vale. efectivamente. Envía a un imán porque había dicho una barbaridad. Y envía a una periodista. La periodista llega al lugar y el imán le dice, señora, yo a usted no le doy la entrevista porque usted es mujer. ¿Qué hace la televisión? Cambia a la periodista. Una pregunta. Nosotros luchamos durante generaciones y generaciones y generaciones. En eso vamos a estar de acuerdo. Entonces la pregunta es, tú tienes que exigir ahí. Tienes que exigir, señor, usted se va a comportar como un verdadero español en el marco de las posibilidades de un español. A eso me refiero con los refugiados. A mí me parece que bien que España capte a personas como ayuda que necesitan todos los refugiados. Es verdad, igual a los refugiados no le interesa venir a España. No tanto. No, le interesa principalmente Alemania, Suecia, esos son los países que tienen más oportunidades. Sí. Bueno, Gabriel Ventasgal, periodista y analista de Oriente Medio. Muchísimas gracias por haber estado en el Gata al Agua esta noche y también en los otros programas de la casa a los que ha acudido. Yo creo que ha sido un gusto tener este punto de vista como experto conocedor de lo que está ocurriendo y sobre todo del terrorismo islamista. Gracias y buenas noches. Un placer. Cristina Ramos, ¿qué piensa o qué opina nuestra audiencia de esta entrevista y de los otros temas que estamos debatiendo esta noche? Y si hay mensajes también celebrando la victoria del equipo español que pasa a cuartos, también nos los puedes decir. Adelante. Me temo que como madridista esos mensajes no te los puedo leer, así que me voy a ceñir al terrorismo mejor, ¿vale? Estamos en una confrontación universal del islamismo contra el cristianismo. Mi admiración al valiente pueblo de Israel. Europa ya ha perdido porque su cobardía le impide luchar. La pregunta del millón es, ¿por qué Occidente ha decidido islamizarse en contra de la opinión de sus ciudadanos? O esta otra pregunta que nos dicen, ¿por qué los laicos atacan tanto a los cristianos y ponen una alfombra roja a los musulmanes? Sobre el escándalo del caso Palau, también todos coinciden en lo mismo, y es que la justicia no funciona y nos llegan mensajes como estos. Acepto apuestas. Yo digo que se van de rositas, que no se molesten en buscar ni en preguntar ¿dónde están los Puyol y el dinero? Los políticos no dan ejemplo, pero los jueces reparten justicia. Vaya banda. Los políticos se piensan que son los intocables. Solo quiero que devuelvan el dinero y que se vayan a su casa. Muchas gracias, Cristina. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para analizar lo que ha dado sí este Día Internacional de la Mujer y también lo que deben ser las mejoras en pos de esa igualdad entre hombre y mujer, sobre todo en el trabajo, pero luego también tenemos que hablar de igualdad de oportunidades, de ese feminismo radical que también está negando todas las esferas de nuestra sociedad, del cual también tenemos que dar cuenta. Publicidad y regresamos. Volvemos en 2 minutos. ¿Pero de verdad todavía no has vendido tu casa? Yo soy la solución. Yo tengo la única palabra que quieres escuchar. ¡Vendido! 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 Si no la vendes es porque no quieres. Ya está a la venta mi nuevo libro. En él te cuento todos los secretos de mi éxito como emprendedor. Llámame o ven a verme. Soy Eduardo Molet. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido 2 cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos.
Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. Pasan 28 minutos de las 11 de la noche. Después de esta interesante entrevista que hemos tenido, vamos a seguir, regresamos a lo que es la política nacional, porque hoy se ha celebrado en España y en muchos otros países el Día de la Mujer. Antes era la mujer trabajadora, Martu me ha corregido, no es el Día Internacional de la Mujer. Ha habido una manifestación en la cual ahora Gonzalo nos hará la pequeña crónica, como periodista que ha asistido, en la que, bueno, el titular, a muchos medios de comunicación están titulando gran éxito de la manifestación contra la violencia machista, otros ya hablan incluso del terrorismo islamista. El lema de esta el lema de esta manifestación era juntas y fuertes, feministas siempre. Parece ser, estas son imágenes de la concentración esta mañana en las puertas del Congreso de los Diputados. Lo cierto es que parece ser que la manifestación de esta tarde, según informan algunos medios de comunicación, ha roto, o se ha cargado las previsiones y han sido más los asistentes de los que se esperaban. El presidente del Gobierno decía lo siguiente sobre la igualdad de oportunidades que existe en nuestro país y el papel de la mujer. Le escuchamos. Aún queda mucho camino por recorrer y por eso ahora queremos impulsar un gran pacto nacional por la conciliación y por la corresponsabilidad, muy importante para todos, mujeres y hombres, porque estoy absolutamente convencido de que cada vez son más los hombres que también defienden el derecho a estar con sus hijos, participando más activamente en su cuidado y en su educación. Necesitamos, por tanto, el talento de todos, el de las mujeres y el de los hombres, y para eso hay que seguir derribando las barreras, reduciendo brechas y abriendo caminos al liderazgo femenino. Este 8 de marzo es el 8 de marzo donde hay más mujeres en España trabajando en la historia de España. Bueno, en el Gato al Agua vamos a debatir sobre las desigualdades, de las estadísticas que hay de igualdad de oportunidades, la brecha salarial, la famosa brecha salarial. Pero antes me gustaría que acudiésemos a la RAE y nos hemos preguntado ¿qué es ser feminista? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es ser feminista a día de hoy? Y la Real Academia Española de la Lengua dice lo siguiente, que es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Hasta aquí, desde luego, yo creo que no hay nada que objetar. Pero enseguida vamos a abrir el debate sobre hacia dónde está yendo el feminismo, porque desde luego no solo se ha quedado en esto, hay un cambio cultural, hay un cambio legislativo donde están imponiendo determinadas leyes, hay un cambio, incluso quieren hacer el lenguaje. Enseguida es un tema interesante, pero antes vamos a explicar, a ver si alguna de las dos mujeres que están en la mesa, cómo han celebrado y cómo creen que es importante celebrar este día. Martu y Rosa. Pues mira, yo quería dejar claro la primera cosa, que es el Día de la Mujer sin apellidos, porque trabajadoras somos todas. Algunas solo en su casa y otras muchas en su casa y fuera de casa, porque yo creo que todos los que estáis aquí tenéis madres, tenéis abuelas y se han inflado a trabajar en sus casas, aunque no fueran trabajadoras. Por tanto, hace tiempo que se acordó eliminar el apellido trabajadoras, porque trabajadoras somos todas. Eso es lo primero. Y lo segundo, aunque parezca que nadie podría estar en contra del feminismo, porque el feminismo quiere algo tan sencillo como que mujeres y hombres seamos iguales en derechos, en deberes, en oportunidades. Lo cierto y verdad es que hay muchos hombres en España y en el mundo que no consideran que las mujeres seamos iguales a los hombres, y hemos tenido la semana pasada a un esperpento de diputado polaco, creo recordar, diciendo que las mujeres somos más pequeñas, menos fuertes y más tontas que los hombres, y claro, pues hay 1.600 millones de musulmanes que consideran a la mujer muy inferior al hombre. Bueno, yo creo que 1.600 millones no, yo creo que Sí, está en el Corán. No, bueno, está en el Corán. No, tú sabes, escucha, tú sabes de verdad. Bueno, escucha, en la Biblia. Estamos hablando de los hombres que consideran inferiores a las mujeres. Te diré una cosa, en la Biblia, que tú conoces bien, como yo también, porque nos hemos educado. Perdóname. El Corán considera inferior déjame terminar. Vale, en la Biblia, que tú conoces bien y yo también, no el Evangelio, aparece ojo por ojo y diente por diente. No el Evangelio. Pero no, vean. La Biblia es otra cosa. Vale, venga. No el Evangelio. Pues el Corán lo mismo. El Corán es un libro escrito en el año 600, que evidentemente tiene una actualización. El siglo VIII.
en el 700 y pico, que tiene una actualización a la vida moderna, que no sigue en 1600. Entonces, seamos un poco razonables. En el mundo hay muchos hombres, desgraciadamente muchísimos hombres, que consideran que la mujer es inferior, que de la mujer se puede abusar, que a la mujer se la puede maltratar, que la mujer está en el mundo para darle placer, para traer a los hijos al mundo y para deslomarse en el campo. Pero eso, Martu, perdón, ¿quién lo piensa? Porque yo no conozco a nadie de mi entorno que lo piense. Perdona, no, en el mundo, he dicho en el mundo. Ya, pero digo, en España, no, en la sociedad española de día de hoy. Escucha, en la sociedad española hay muchísimo machismo todavía, muchísimo que considera. Mira, yo pongo un ejemplo, fíjate, yo soy una mujer relativamente joven, educada en una gran... Relativamente, bueno, 45 años, no soy vieja, soy jovencísima, relativamente joven, ¿vale? Educada criada en una ciudad, en una familia de profesionales liberales, ¿no? Mi madre ha trabajado, mi abuela ha trabajado, todos tienen sus pensiones y tal. Yo cuando tuve a mi hija dejé de trabajar, estuve 3 años sin trabajar para cuidar de mi hija. En ningún caso al padre de mi hija y a mí se nos ocurrió que fuera él el que dejara de trabajar para cuidar a mi hija. De manera que en condiciones de igualdad, teniendo igual o mejor, porque yo tengo más formación que él, yo llegaré a la jubilación habiendo cotizado mínimo 3 años menos porque me quedé en mi casa cuidando a mi hija y solo he tenido una. Si hubiera tenido 2 o 3, que es lo que en este país dicen que hace falta, que es tener hijos, me hubiera perdido 8 o 10 años laborales. Por tanto, me hubiera garantizado ser una pensionista 10 años más pobre que el padre de mis hijos, que hubiera estado trabajando mientras yo. ¿Esto por qué? Esto es de lo que hablamos las feministas. Esto es de lo que hablamos. Lo hemos intentado, el PSOE hemos presentado en el Congreso una proposición para que las mujeres cobráramos una prestación no contributiva al dar a luz y tuviéramos 2 años cotizados por hijos. Y el PP se ha negado. Pues así se fomenta muy malamente la natalidad. Luego contadnos que somos pocos y que los pensionistas no y que les paga el trabajo. Pues ayudadnos a tener hijos. Venga, segunda opinión. Rosa. Vamos a ver. Vaya por delante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Martu. Si hay que celebrar el Día de la Mujer, yo no lo tengo tan claro. Felicidades, por supuesto, a todas las mujeres y sobre todo a las mujeres que dedican su vida pues a cuidar a sus familias, que me parece uno de los mejores trabajos que se puede tener en la vida. Después, decía Martu, parece increíble, pero todavía hay hombres que no son feministas, ¿no? Claro. Yo creo que con lo que hoy es el feminismo hay muchos hombres y muchas mujeres, entre las que me cuento, que no somos feministas. No, el feminismo es lo que dice la RAE. Vale, por eso, ahí voy. Si entendemos por feminismo el feminismo que define la RAE, que es que los hombres y las mujeres tengan igualdad de derechos, no solo soy feminista, sino que encuentro que cualquier persona que no lo sea o que entienda que mujeres y hombres no deben tener los mismos derechos tiene un problema grave de que los hay por montones. De asimilación de la realidad. Bien, pero el problema, Martu, es que en días como este se desaprovecha, y se desaprovecha en gran parte por parte de esas asociaciones feministas que hoy tanto se reivindican, la posibilidad de lanzar a la sociedad ese mensaje, de lanzar a la sociedad el mensaje de que a lo largo y ancho del planeta hay matrimonios infantiles, hay niñas que no pueden ir al colegio por el hecho de nacer niñas, hay muchos miles de millones de mujeres sometidas a una religión que las considera inferiores, que considera que su testimonio vale la mitad que el de un hombre, que no pueden salir a la calle con un hombre que no sea su marido o su padre bajo riesgo de sufrir latigazos. Yo, de todos los mensajes que he oído a lo largo del día de hoy y de ayer, no he oído ninguno por parte de todas las asociaciones feministas occidentales, que son las que tienen capacidad de hablar, que haya hablado de esto. Y sin embargo he oído hablar de terrorismo machista, que me parece una salvajada de término. Bueno, porque, pues espera, están matando a 5 mujeres en un fin de semana. Yo no te he interrumpido. Es que ni ETA mataba así. La violencia en el ámbito familiar, la violencia contra la mujer hay que denunciarla. Pero sembrar el mensaje de odio, de denominar a eso terrorismo machista, que supone, lingüísticamente, afirmar que los hombres son malos por el hecho de ser hombres. No, los machistas. El machismo quiere que los hombres sean superiores a las mujeres. Es que machismo y feminismo no son equivalentes. Yo no te he interrumpido. Ya, pero es que estamos confundiendo términos. Bueno, pues luego me rebates, pero déjame explicarme a mí. A mí, insisto, el término terrorismo machista me parece una salvajada. Pues no lo me parece igual de salvajada, pero esta ya, que casi hay que tomársela con humor,
que las asociaciones feministas aprovechen este día para citar a sus amigas en La Osa y La Madroña. Y esto ha ocurrido. Bueno, pero eso en es la puerta... No es una broma, Martu. Bueno, es que no es una broma. Es que es el delirio feminista. No, feminista no. Sí. No, un respeto, que yo soy feminista y no digo esas tontadas. He empezado mi intervención diciendo que cuando hablo de feminismo me estoy refiriendo a lo que se entiende hoy por feminismo. Las asociaciones, no el feminismo de la RAE. Entonces, yo insisto... Por supuesto, defender la igualdad de hombres y mujeres, defender la igualdad salarial, a mismo trabajo, mismo sueldo, defender que la mujer pueda elegir. Y aquí es importante porque las asociaciones feministas estigmatizan y penalizan, no tú con el mensaje que has dado, pero muchas asociaciones estigmatizan y penalizan a la mujer que decide voluntariamente y porque puede quedarse en su casa y dedicarse a su familia. Esa mujer hoy, por el feminismo radical, está estigmatizada. Por lo tanto... Bien que haya un Día de la Mujer, yo no me siento identificada con las reivindicaciones que se hacen, creo que hay reivindicaciones mucho más importantes, acabar con los matrimonios infantiles, acabar con niñas sometidas y mujeres sometidas. Pero que vives en España, y desde luego, sí, pero lucho... Aquí no tenemos matrimonios infantiles. Pero lo justo es luchar por la lucha de verdad de las mujeres, no por La Osa y La Madroña, ni por decir... terrorismo machista, que es un mensaje de odio. Y el problema del pero por tener las mujeres es que al hombre una prestación como un enemigo y no como un aliado. Y yo apuesto por una sociedad unida que trabaje contra la violencia en unidad, no enfrentando al hombre y a la mujer por el hecho de... Pero tú apuestas por una prestación para las mujeres y un reconocimiento. Pues un testimonio más, una tercera mujer trabajadora que no está en plató, pero sí que ya tenemos conexión con ella, Rocío Monasterio, que es miembro de Vox. No sé si la podemos ver ya. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, Rocío, hoy en Twitter te hemos visto que decías que no celebrabas el Día de la Mujer Trabajadora y que te rebelabas. ¿Por qué? Bueno, yo no soy mujer trabajadora y madre de 4 hijos, 364 días al año, pero no hoy, porque hoy no me siento identificada con estas consignas que además han sido asumidas por todos del feminismo en España, que está en un caduco, con unos planteamientos completamente absurdos y que no nos representan a las mujeres que hemos nacido iguales en España en derechos y en oportunidades que los hombres. Hemos podido acceder a la universidad, hemos podido estudiar, desarrollar una profesión y tener hijos y tener además un papel, entendemos, complementario al del hombre, con un proyecto en común y que no tenemos al varón como enemigo. Además, nos sentimos humilladas por todo este sistema de cuotas, puesto que no creemos que seamos inferiores ni que necesitemos una protección especial del Estado, ni por supuesto que necesitemos los recursos de todos los españoles que se pueden dedicar a cosas mucho más importantes que a protegernos a nosotros, que no necesitemos esa protección. Yo invitaría, por otra parte, a todas las asociaciones feministas del Partido Socialista, del Partido Popular y de Izquierda Unida, a que me contaran de qué viven, y si de verdad trabajan en algo, viven de la subvención que reciben de todos los españoles. Y el día que encuentran feministas que no reciban subvenciones y que defiendan algo por el que nos sintamos identificadas las mujeres del mundo real, pues entonces lo alabaré. Además, considero que las primeras feministas españolas, como mi antepasada Concepción Arenal, se sentirían muy avergonzadas del feminismo español hoy, ¿no? Porque ha llevado pues a parámetros absurdos todas sus reivindicaciones y defiende cosas que son contrarias a la verdadera igualdad, que es lo que defendemos en Vox, la igualdad real entre el hombre y la mujer en derechos y oportunidades. Y además reivindicamos la maternidad como algo compatible con nuestra profesión. A ver, Rocío, entonces, ¿qué crees que se pretende con estas leyes, con los medios de comunicación que digamos que también han comprado este lenguaje, la clase política? ¿Qué crees lo que están pretendiendo si consideras que ya hay esa igualdad real de oportunidades en la universidad, que estás en contra de las cuotas, que el Estado no tiene que interferir porque consideras que no es positivo para las mujeres? ¿Qué pretenden el resto? Bueno, por una parte hay partidos que han perdido su discurso y que tienen que arrogarse con el discurso de las mujeres para tomarlas como objeto revolucionario, ¿no? Es decir, asumiendo que son sus representantes. Nosotros no necesitamos que nos represente ningún partido, ¿no? Por otra parte, hay grandes lobbies y grandes subvenciones que vienen de Europa y hay un maná, muchísimo dinero a toda una serie de asociaciones que viven de esto, ¿no? Y entonces viven de la ideología de género y viven de contarnos este mundo del género absurdo
que en España ya no es necesario. O sea, ahora mismo en España las leyes ya garantizan que nosotras tenemos la igualdad en derechos y oportunidades. En todo caso, ahora mismo los que deberían estar en la calle quejándose y manifestándose son los hombres, porque son los que creo que están en una situación de desigualdad, que es esa palabra que a todos les gusta tanto utilizar hoy, ante la ley, ¿no? Porque ahora resulta que, por ejemplo, el hombre no goza de presunción de inocencia, la mujer sí, ¿no? Pues eso es injusto y eso es contrario a la idea de igualdad que nosotros defendemos. Los españoles tenemos que ser iguales ante la ley y las mujeres no hace falta, somos iguales ante la ley que los hombres, ¿no? No tenemos que ser iguales por ley, ¿no? Entonces, yo creo que es un mensaje completamente caduco. Bien, Rocío, estaba Martu diciendo comentarios de que no era verdad, incluso qué horror alguna de las afirmaciones. Si te parece, voy a dejar que Martu rebata contigo alguno de tus argumentos. Sí que os rogaría, por aquello de que Rocío no está en plató y hay una, en fin, hay una diferencia, que hay un retraso en la señal, sí que rogaría que habla Martu y después contesta Rocío e intentemos no interrumpirnos. Venga, Martu. Sí, por supuesto. Lo cierto es que las leyes españolas dejan muy claro que hombres y mujeres somos iguales, pero la realidad española es muy tozuda. La realidad española dice que más del 50% de las licenciadas universitarias son mujeres, pero que solo hay un 2% de mujeres en los puestos directivos del IBEX y que solo hay un 20% de mujeres directivas en las grandes empresas españolas. Por tanto, no tenemos ninguna minusvalía mental que no nos impida terminar nuestros estudios universitarios, ni ninguna debilidad, como decía el señor de Polonia, pero sí tenemos unas trabas sociales. Si en una familia, en cualquier familia de España, hay un hijo, la que se queda en casa y no trabaja y, por tanto, empece su carrera profesional, es la mujer. Pero si tu padre o tu madre enferman y necesitan cuidados, se queda la mujer. Pero es que si la madre o el padre de tu marido enferman, se queda la mujer en casa y el marido sigue trabajando. No, estos son datos. Hay más de un 80%. El 80% de las cuidadoras de dependientes en España son mujeres. Está documentado. El 80% de dependientes. De manera que esas mujeres están, por un lado, entorpeciendo su carrera profesional y por tanto difícilmente llegarán a los grandes puestos de representación a los que llegan los hombres, y en segundo van a ser jubiladas pobres, porque como no están cotizando al ritmo que cotizan sus parejas, el día de mañana, si no siguen con esa pareja conviviendo, serán jubiladas pobres. Por tanto, es verdad que hacen falta normas que discriminen positivamente aquello que socialmente está discriminado desfavorablemente. Y es que si no hay nada que genéticamente nos impida estudiar y rendir al mismo ritmo que los hombres, pero no estamos en los puestos directivos y no estamos en los órganos de decisión del mundo, es señal inequívoca de que hay algo social que lo impide. Y eso es lo que tiene la obligación de las leyes de removerlo. Venga, contesta Rocío. Martu, verás, las mujeres que tienen edad para entrar en consejos de administración hoy, cuando estudiaron no había el mismo número de hombres y mujeres estudiando. Probablemente ahora que hay este mismo número, y hay más mujeres en la universidad actualmente, en la Universidad Española, en muchas carreras que hombres, llegarán a esos puestos. Por otra parte, los estudios y los datos que hoy que dais no son longitudinales. Cuando se hace un estudio longitudinal se ve que las mujeres toman una serie de decisiones por el camino porque probablemente no les merece la pena y prefieren elegir y eligen muchas veces el cuidado de los niños, y es una elección voluntaria. En muchos casos, nosotras voluntariamente muchas veces preferimos no entrar en un consejo de administración de una empresa porque preferimos dedicar el tiempo a nuestros hijos, y es una elección voluntaria en muchos casos. Hay casos excepcionales que no, que efectivamente no les han permitido acceder, pero hay una mayoría de casos en que las mujeres toman decisiones para cuidar a la familia porque prefieren le dan más importancia, le dan prioridad a eso, le damos prioridad al cuidado de nuestros hijos. Y es algo estupendo de lo que nos tenemos que sentir orgullosas. Por otra parte, hay muchas mujeres que eligen quedarse en casa al cuidado de los hijos, y esto lo tenemos que valorar, y es el trabajo para mí del que yo me sentiría más orgullosa, ¿no? Del cuidado de los hijos, de sacar a tus hijos adelante. Y esto tiene que ser reconocido por la sociedad. Hoy tiene que ser reconocido el papel de muchísimas mujeres que sacan a la familia adelante
y que no es reconocido, durante muchísimos años en España no ha sido reconocido, ¿no? Y ha sido un valor importantísimo, y han sido el núcleo de la familia esa que, por otra parte, parece que la mayoría de los partidos quieren acabar con esa institución, ¿no?, tan importante para todos los españoles, que yo creo que se ha demostrado, ¿no? Entonces, yo creo que las estadísticas que nos dan no son reales, nos faltan estudios longitudinales de las elecciones personales que toman las mujeres. Creo que veremos como estas mujeres que hoy están en las universidades españolas, por supuesto que van a llegar a consejos de administración, y a mí me resulta humillante que a las mujeres nos quieran meter por cuotas en las empresas, puesto que eso muestra como si fuéramos inferiores y necesitáramos un apoyo o una protección especial, como si fuéramos distintas al hombre. No necesitamos las cuotas, queremos llegar por mérito, por excelencia. Bien. Por eso queremos llegar a los puestos de dirección. Ha quedado clarísimo. Rocío Monasterio, responsable de Asuntos Sociales de Vox, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, algún elemento más encima de la mesa. Sí que es verdad que había elementos dentro de cómo ha derivado, si bien es cierto que la definición de la RAE casi nadie la puede poner en cuestión. Sí que es verdad, como decía Rosa, que ese feminismo ha ido derivando hacia una radicalidad en cuanto a las leyes e en cuanto incluso el lenguaje, incluso los piropos. Pretenden que se denuncie los piropos por echar un piropo a una mujer. Yo no soy muy zalamero. Es un asco que vayas por la calle, como he denunciado yo esta semana, porque salgo a hacer deporte en pantalones cortos, que ha venido el verano a Madrid, y tenga que aguantar que voy por la calle en pantalones cortos y con unos cascos puestos porque voy corriendo, voy andando rápido, y se me acerque a 1 centímetro de mi cara algún imbécil baboso a decirme no sé qué barbaridad porque llevo puesto música y no lo he oído. Es asqueroso. Bueno. Ni piropos ni puñetas. Es una guarrería, y de verdad, por aquí, si los señores que nos están viendo, si les gusta una señora que se cruza a su lado, se lo guardan para ellos. Gracias, que no necesitamos saberlo. A ver, venga, más ejemplos. Cristina Ramos, cuéntanos algunos ejemplos de esta radicalidad hacia dónde ha tendido el feminismo. Venga. Pues las feministas radicales han pasado a defender la ideología de género, a la eliminación de los micromachismos y las referencias al sexo débil. Es decir, quieren acabar con el uso genérico del masculino para designar a los dos sexos, una práctica defendida por los académicos de la RAE por estar firmemente asentada en el sistema gramatical español. Tal vez en unos años todos acabemos diciendo miembros y miembras, como ya hicieron algunos socialistas. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario... Es esta una de las facetas del feminismo radical, pero que no quedan aquí porque les traemos más casos similares, como por ejemplo la reivindicación que hacen varias mujeres, todas pertenecientes a sectores privilegiados, como la música, el cine o la política, que se quejan de las injusticias que sufren en teoría por ser mujer, con argumentos, eso sí, bastante fáciles de desmontar. Tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. La eurodiputada Elena Valenciano se queja de que las llame mandona, cosa que no le ocurriría, por ejemplo, a Thatcher o Merkel, y que en España jamás se ha dicho de su compañera Susana Díaz. ¿No será que hay hombres y mujeres que dirigen mal y hombres y mujeres que dirigen bien? O este otro ejemplo, escuchen. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Ya lo ven, la periodista Rosa María Calaf se queja de que la desearon sus allegados que tuviera hijos. De verdad hemos llegado a este nivel. La mujer es libre para tenerlos y para no tenerlos. Probablemente lo que le molesta es que opinen sobre su vida privada, como evidentemente le molestaría a un hombre. ¿Qué tendrá que ver eso con el machismo? Bueno, y otra mujer en alzar la voz para dar visibilidad a los micromachismos es Ada Colau. Atentos. Pues me vinieron 2 hombres, ¿no? Y haciéndose los simpáticos me preguntaron que si tenía novio, que yo estaba muy buena y que podíamos hacer alguna cosa. Bueno, y eso fue aumentando en el lenguaje, ¿no? Imagínate si me pasa a mí eso como alcaldesa de la ciudad de Barcelona. O sea, si a mí me pasa eso, ¿qué no está pasando cada día, ¿no? La impunidad, en el silencio, en la invisibilidad de los domicilios. Ya lo ven, hoy en día un piropo es para algunas feministas un acoso. Bueno, y recuerdan esta imagen que vamos a ver, escondidas en la mayoría de los casos en el anonimato, estas feministas que se definen como luchadoras por la paz y la igualdad y la eliminación de la violencia machista, venden camisetas con el lema ante la duda, tú la viuda, o machete al machote. Y otro ejemplo que no podemos pasar por alto es este que vamos a ver también. Activistas feministas radicales escondidas bajo las siglas de Izquierda Unida hacen apología del aborto en las redes sociales al grito de que las mujeres mandan.
Con este mensaje pedían al Congreso una ley para que las mujeres puedan abortar hasta con 9 meses, incluso recién nacido, porque según dicen ellas, las mujeres mandan. Y cerramos este repaso con una de las personas que más ha defendido los derechos de las mujeres, porque este discurso ya está en las instituciones españolas, como es el caso de Beatriz Gimeno, una diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, hasta el extremo de reconocer que la heterosexualidad provoca daños en la mujer, que cualquier mujer sería más feliz si escogiese ser lesbiana, o incluso que la penetración de un hombre a una mujer es un gesto machista y una violación. La sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. Bueno, además lo sabemos todos, es evidente que la penetración va asociada a determinados significados simbólicos que tienen que ver con el poder, con la masculinidad. Que ser hombre es ser importante y que ser mujer es ser para otros. Pues ese ser importante, ese valor que los hombres se conceden, se levanta sobre nuestro desvalor. Venga, últimas reflexiones. Gonzalo, Iván y Eduardo. Bueno, yo he estado en esa manifestación, no he ido como periodista, he ido como ciudadano, he ido con mi familia además. Sí os puedo anunciar que el feminismo viene para quedarse. Eran chicas muy jóvenes, muchísimas, las calles llenas, y creo que eso es una gran noticia. Decías, Gonzalo, que tú no puedes discutir la definición de la RAE. No estoy de acuerdo, yo discuto la RAE entera, a la RAE misógena, y para buscar feminismo lo haría en el diccionario de María Molinera, quien, por cierto, no se permitió entrar en la RAE para dejar entrar a un hombre que tenía mucho menos valor que ella, para entrar 8 mujeres en la RAE, a día de hoy, de 44 miembros. Y ya que miramos en la RAE, pues lo miraría todo, y miraría feminismo y radical, que significa que proviene de la raíz, que es fundamental. Y yo en eso, pues mira, me veo reflejado, feminista y radical. Me extraña que en toda esta, me llama la atención que todo este debate que hemos tenido no hayamos hablado de las mujeres que han sido asesinadas, de la cantidad de mujeres que mueren a manos de sus maridos en este país, como si no fuera un problema de todos. Yo me imagino, y os hago un ejercicio, que hay una bacteria que entra en las cañerías del agua de Madrid y mueren en un día 15 personas, dimite el presidente del gobierno y todos sus ministros. 15 personas murieron en el pasado mes de febrero por crímenes machistas en este país. Eso es intolerable. Y además, el tema de los cuidados es un asunto sin abordar, y los cuidados se los comen las mujeres. Y esto que decía Rocío, de que las mujeres deciden quedarse en casa, me parece directamente un desconocimiento que creo que da buena medida del hecho de que el partido de Rocío sea completamente extraparlamentario. Bien. Bueno, y también aquí hay otro debate. ¿Por qué llamar violencia o terrorismo machista cuando quien mata a cualquier persona, ya sea su mujer o su hijo, desde luego es un enajenado y desde luego es una persona que habría que encerrarle, pero no por ser... No, porque no hay muchos machistas no hay que no 15 matan. muertos. Pero si es terrorista antitiritero, no lo va a ser un asesino que mata a su mujer y a sus hijos. Si yo lo que digo es del machista. ¿Por qué es machista y no un loco? Venga, Iván y Eduardo. Como no hay tiempo, la verdad que lamento que no lo tengamos, porque las cosas que acaba de poner sobre la mesa Gonzalo son tremendamente discutibles. Yo voy a dar unas pinceladas por donde irían los tiros míos, tiros metafóricos, por supuesto. Por supuesto, una oposición frontal a ese sexismo consistente en las cuotas y en las listas cremallera y en las cuotas en función del sexo en los sitios. Por otro lado, los consejos de administración, no entiendo por qué tienen que haber un 50%. Eso es un formalismo absurdo. Y luego, finalmente, insisto que no hay tiempo, eso habría que afinar muchísimo más. Plantear los crímenes y los asesinatos domésticos como una suerte de guerra de sexos es deslizarnos por una pendiente peligrosísima, y que nos conduce a unas definiciones que hay que huir de ese fundamentalismo academicista que se tiene de que el feminismo solamente lo que pone la RAE, nos lleva a otros escenarios mucho más complejos. Pero vamos, no hay tiempo, y lo de los hijos, pues por supuesto es otro debate. Eduardo. Bueno, solo decir en el día de hoy que la mujer es el ser más maravilloso de la creación, que el nombre de la primera de ellas, Eva, en hebreo significa la que da la vida, y que hemos tenido hoy en la mesa a 2 mujeres extraordinarias, inteligentísimas, muy trabajadoras, muy preparadas, y además, querida Martu, mírame, guapísimas, las 2. Cuidado, que es capaz de levantarse. Espero y que te vas calentito a casa. Repugnante que te llame guapísima. No, tú sabes lo que yo digo. Y ha quedado clarísimo. Bueno, yo creo que más allá de ello queda clarísimo. Desde luego me hubiese gustado tener más tiempo, porque me parece un asunto francamente interesante. Disculpen si la previsión o el cronograma del programa ha hecho que a este tiempo le hayamos dedicado menos del que merece. Desde luego, y qué duda cabe, una condena a todas las muertes que se han producido de mujeres en esa violencia
intrafamiliar, violencia doméstica, de género, llamémosle como sea, y desde luego, bueno, yo no considero que sea machista, pero aquí cada uno es libre para llamarle como doméstico es más quiera. Objetivo que machista. Pero bueno, y desde luego una condena a todas ellas. El microondas es doméstico. Iván Vélez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Gonzalo Cortizo. Un día, mira, un día podíamos hacer un programa especial sobre el asunto, y yo creo que aquí en las mesas, por lo menos vosotros dos, yo creo que Martu, vosotros dos, yo creo que también, podíamos venir y hacemos un programa porque da para sí, ¿verdad? Da para ello. Bueno, que nos vamos, que tenemos el editorial. Gonzalo Cortizo, gracias. Gracias, buenas noches. Eduardo García Serrano. Un placer. A madrugar mañana. Martu Barrote, buenas noches y gracias. Y Rosa Cuervas Mons, gracias a los 5, gracias a Cristina Ramos y a todo el equipo del Catalagua. Les dejamos ya con el editorial de Julia Ariza, francamente interesante hoy. Y el Gato al Agua regresa mañana a las 10 de la noche. Y por cierto, nos alegramos de que un equipo español esté en cuartos. Así que visca el Barça y viva el Barça. Hasta mañana.